La visión de Dios es rescatar a su pueblo, es salvar a los perdidos. Esa es la visión de Dios, rescatar a todo su pueblo que se perdió en el Edén. Esa es la visión de Dios. No hay otra visión, esa es la visión más grande de Dios. ¿Ok? Salvar a todos los perdidos, que nadie se pierda, que todos se salven. Esa es la visión grande, magno, macro de Dios. Ahora, esa visión debe ser la visión en conjunto que debemos de tener todos nosotros como hijos de Dios. Porque esa visión de Dios debe estar en el corazón de todos los hijos de Dios. Debe ser la visión de toda la iglesia de Dios. Somos claros que somos un solo cuerpo, que la iglesia de Dios es una sola en todas partes del mundo. La iglesia de Cristo, la iglesia de Dios es una sola. Y aunque tenemos quizás habilidades diferentes, distintas, gracias distintas, pero toda la iglesia de Cristo debe apuntar y debe vivir para una sola visión. Todo en enfoque principal, la visión. Yo sé que cada iglesia tiene su propia visión, pero realmente toda la iglesia de Cristo debe su visión alinearse a una visión general que es la visión de Dios, que es salvar a los perdidos. ¿Ok? Y esa visión, para que una visión pueda ser alcanzada, debe haber una misión. La misión es cómo voy a alcanzar esa visión. ¿De qué forma? ¿Cuál es la estrategia para que esa visión que anhelo ver un día sea visible en mis ojos? ¿Cuál es la misión? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cuál es la estrategia que voy a tener para que esa visión realmente un día mis ojos la puedan ver? Y Dios tuvo una misión también para que esa visión se cumpla. ¿Ok? Y esa misión debe estar en la misión de todo el pueblo de Dios, toda la iglesia. Por eso se llama la gran comisión, porque es una misión. La palabra comisión es una misión en conjunto. Comisión es una misión en conjunto. Es una misión que tenemos todo el pueblo de Dios, toda la iglesia de Dios. Debemos tener esta gran comisión. Esta comisión se basa en este texto. Mateo 28:19 es el texto base de esta clase, que es donde se basa esta encomienda. Mateo 28:19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es lo que se conoce como la gran comisión, la gran encomienda. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Ok? Entonces, esta es la misión en conjunto que tenemos. Y esta misión debe apuntar a la visión, esta misión apunta a la visión de Dios. Me encanta el Proverbios 29:18 cuando dice, cuando no hay visión, el pueblo se extravía. Un pueblo que no tiene visión se extravía. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener muy clara nuestra visión. ¿Cuál es nuestra visión? ¿A dónde vamos? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es la visión que tenemos? Y yo oro con todo mi corazón para que la visión de Dios corra también por nuestra sangre. Que todos los que estemos aquí, todos los hijos de Dios, todos los discípulos de Dios tengamos esta visión. Y es que el reino de Dios se establezca a cada rincón de la tierra. Que todos se salven. Esa debe ser nuestra visión. Y para poder alcanzar esa visión, tenemos que tener clara cuál es la misión de cómo lo vamos a hacer. Y esta es la misión en conjunto que tenemos toda la iglesia de Dios en todas partes del mundo. Esta es la misión que Dios nos dio. Esta es la estrategia. La estrategia que Jesús nos dio es vayan y hagan discípulos. ¿Cómo vamos a rescatar a todos los perdidos? Haciendo discípulos. Esa es la estrategia, esa es la gran misión que tenemos, hacer discípulos. Amada iglesia, para eso tú y yo debemos vivir todos nuestros días, para ser discípulos. Y te explico por qué. Hay una diferencia entre un discípulo y un creyente. No sé cuántos saben esto. Les explico la diferencia. Un creyente, como su palabra lo dice, es alguien que escuchó el evangelio, escuchó el mensaje, escuchó la palabra de Dios y producto que escuchó decidió creer, creyó en el evangelio. Y por causa de que creyó en el evangelio, esa persona alcanzó la salvación, volvió a nacer y es salva. Eso es un creyente. Alguien que escuchó el evangelio, creyó y es salvo. Pero a diferencia de un creyente, un discípulo es alguien que no solamente ha creído en el Evangelio, es alguien que no solamente es que ha sido salvo, que escuchó el Evangelio, creyó, es salvo, sino que además de eso,
ha pasado por un proceso de capacitación, se ha capacitado y cuenta con herramientas para ser usado de parte de Dios para poder salvar a otros, para poder rescatar a otros. Ese es un discípulo. Es alguien que no solamente es salvo, sino que tiene herramientas para ser usado de parte de Dios como un instrumento para provocar la salvación en otros, para salvar a otros. Esa es la diferencia. Por eso la misión de Dios, la gran misión que nos dio a la iglesia, a sus discípulos, es hagan discípulos. Si usted se da cuenta, en la gran comisión no dice vayan y hagan creyentes, dice hagan discípulos. Porque mientras más discípulos haya, entonces el reino de Dios más va a avanzar. La palabra de Dios más va a ser difundida. Me encanta este versículo que dice en Hechos capítulo 6 versículo 7. Si puede subraye este versículo porque este versículo es clave. Dice Hechos capítulo 6 versículo 7. Dice, y la palabra de Dios se difundía y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Hagamos una pausa aquí. Mira lo que dice, la palabra de Dios se difundía y el número de discípulos aumentaba. Este verso nos muestra una relación directamente proporcional entre qué, entre que mientras los discípulos aumentan, la palabra de Dios más es difundida. Mientras más discípulos hay, la palabra de Dios más es difundida. Y por eso es que la estrategia de Dios es hacer discípulos. Porque mientras más discípulos de Jesús se levanten, entonces habrá más gente capacitada y preparada para predicar su palabra y entonces hacer que el reino de luz avance y que las tinieblas retrocedan. Hermanos queridos, yo sé que todos los que estamos aquí, anhelamos que el reino de Dios cubra nuestra tierra. Estoy seguro que es su deseo también, que la luz avance y que las tinieblas retrocedan, que retroceda la injusticia, que retroceda la corrupción, que retroceda la inseguridad, la violencia, los abortos, que retrocedan los divorcios, que retrocedan los suicidios, que retrocedan todas esas cosas, la injusticia, todos queremos eso, que las tinieblas retrocedan y que la luz avance. Pero tengo algo que decirles con el corazón, hermanos queridos. Para que eso ocurra, para que eso sea una realidad, eso no va a ocurrir simplemente con ganas de que suceda. Ay, cuánto quisiera ver eso, cuánto quisiera que eso ocurra en mi país, cuánto quisiera ver días diferentes. Eso no va a ocurrir simplemente con ganas de que suceda. Y eso no va a ocurrir tampoco con nuevos gobiernos o con más policías, mis hermanos queridos. Eso no va a ocurrir con un nuevo gobierno, porque en el gobierno no está la solución de nuestra nación, ni de nuestra tierra, ni los policías está en la seguridad de nuestra tierra. La solución de nuestra tierra está en una sola persona que se llama Cristo Jesús. Y la única forma de que hagamos días diferentes, de que el hombre sea transformado, porque la maldad del hombre está en el corazón. Y la única forma de que el hombre sea transformado es cuando Cristo crezca en el corazón de cada persona. Y para eso es que la palabra de Dios tiene que ser difundida. La única forma que las tinieblas verdaderamente van a retroceder, van a salir de nuestros barrios, de nuestra ciudad, es solamente cuando el reino de Dios, cuando su palabra, cuando la luz avance. Solamente así, cuando la luz avance, las tinieblas no lo pueden contener. Por eso rogamos, nos esforzamos y trabajamos día a día para levantar cada día más discípulos. Esta casa, tiene que saberlo usted, todo lo que hace, todo lo que invierte, cada actividad apunta a una sola cosa. Nosotros no hacemos ninguna actividad por hacer. Todo apunta a una sola cosa, a poder contribuir con el crecimiento de los discípulos en nuestra casa, porque tenemos claro algo. Mientras más discípulos levantemos, entonces esa visión que un día tenemos clara, que la tenemos clara, nosotros tenemos una visión como casa, queremos que el reino de Dios se establezca en toda nuestra nación. Y saben que eso no es una ironía, no es un deseo, no es un anhelo, eso es alguna convicción que la tenemos clara. Nuestros ojos, esa visión, aunque tardare, o que nos tome un tiempo, la vamos a ver. La escribimos en nuestro corazón, en nuestra mente y la vamos a ver. Pero no solamente la vamos a ver sentados esperando que suceda, sino que la vamos a provocar, porque tenemos una estrategia de cómo hacerla. Y la única forma de lograrlo es levantando cada día más discípulos en nuestra casa. El rey David decía, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y nosotros creemos firmemente que vamos a ver la bondad de Dios en nuestra nación, en nuestra ciudad, por más que nuestros ojos vean días difíciles, por más que hoy en día veamos tanta desesperanza, nosotros por encima de una realidad caminamos sobre una verdad,
Estamos convencidos que vamos a ver el reino de Dios y no nos vamos a desanimar y no nos vamos a detener y no nos vamos a paralizar, aunque todo el escenario se vea adverso. Confiamos en Dios y vamos a ver y vamos a trabajar fuerte para eso. Y estamos muy agradecidos con lo que Dios está haciendo en nuestra casa, con los discípulos que cada día crecen, con verles a ustedes en este lugar, porque ver a ustedes, ver discípulos que se levantan es tan esperanzador, porque se levantan hombres de Dios que van a ser capacitados, preparados para llevar la palabra de Dios y para que las tinieblas retrocedan. Así que para eso trabajamos, esa es nuestra misión, esa es la misión de la iglesia y debe de ser la misión de toda la iglesia en todas partes del mundo. Entonces, tenemos una gran comisión, una misión en conjunto que hacer y nuestra misión consiste en hacer discípulos. Esta estrategia nació en el corazón de Jesús. No es que la inventamos nosotros, no es que nosotros se nos ocurrió. Esta estrategia nació en el corazón de Jesús. Me encanta este versículo, Mateo 9 35 al 36. Miren lo que dice. Dice, Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas. Mire, Jesús recorría. Repito, Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Dice, al ver las multitudes, dice, tuvo, ¿qué cosa? Compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y entonces dice, la cosecha es abundante, la mies es mucha, pero son pocos los obreros. Y les dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y si se da cuenta, lo que viene inmediatamente después de ese versículo, si usted tiene su Biblia abierta, se va a dar cuenta que lo que viene inmediatamente después es cuando Jesús comienza a levantar y a enviar a sus discípulos. ¿Ok? Y esto es interesante. Primero me llama la atención esto. Dice que Jesús recorría los pueblos. Mi hermano, Jesús no era un hombre que estaba pasivo, que estaba sentado en una silla en la iglesia. Jesús no era alguien que estaba simplemente calentando una banca todos los domingos en la iglesia. No, Jesús era alguien activo, alguien no solamente que esperaba que las cosas sucedan, sino que las provocaba. Él recorría, él se movía, él caminaba, él llevaba, él salía, porque esa es la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. La gran encomienda no es vengan, no es espérenlos, es salgan a buscarlos. Jesús recorría, Jesús iba a buscar a los perdidos. Recorría a todos los pueblos, aldeas donde sea, él recorría. Sus días eran muy activos. Él vivía con un solo propósito: yo vivo para llevar la salvación a cada rincón de esta tierra. Y así debemos vivir también nosotros. Pero miren qué consistía el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús consistía, a esto se dedicaba Jesús. Enseñaba, predicaba y sanaba. Eso es lo que hacía Jesús. Enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia y liberaba. Ese es el ministerio de Jesús, en eso consistía. Ese es el ministerio que tú y yo debemos de hacer. Tú y yo debemos enseñar, tú y yo debemos predicar, tú y yo debemos sanar y liberar a toda enfermedad y toda dolencia y toda opresión. ¿Ok? Pero miren lo que dice, después de que Jesús hacía sus actividades, me llama la atención lo que dice aquí, dice, al ver las multitudes, Jesús vio las multitudes, vio la gente, vio multitud de gente. Y dice que cuando ve a la gente, tiene una visión. Dice que tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque dice que las vio agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Esto es interesante. Dice que cuando Jesús veía a la gente, vio multitud de gente y de repente tiene una visión y ve a la gente y las comienza a ver como ovejas. Y no solamente como ovejas, sino que las comienza a ver como ovejas sin pastor. Ve a la gente, la ve como ovejas agobiadas, angustiadas, desamparadas, como una oveja que no tiene pastor. Y esto es interesante, hermanos queridos, porque no sé si usted sabe, pero el único animal que no tiene ningún mecanismo de defensa son las ovejas. No tienen mecanismo de defensa, por eso dependen totalmente del cuidado de su pastor. Pero dice que cuando Jesús veía a la gente, dice que las veía con tanta compasión, porque dice que las veía como ovejas, o sea, ahí sin mecanismo de defensa y de paso sin pastor, es decir, totalmente expuestas al sufrimiento, al daño y a la muerte. Y así es como Dios ve a la gente, así es como Jesús veía a la gente. Y tuvo tanta compasión porque Jesús ama a la gente, porque Jesús no quiere que la gente se pierda, porque a Jesús si hay algo que le mueve el corazón es la gente, mis hermanos. Jesús no vivía por la gente, se angustiaba por la gente, se preocupaba por la gente. Hago un paréntesis aquí, te hago una pregunta y sé sincero en tu respuesta contigo mismo. ¿Qué es lo que te preocupa a ti? ¿Qué es lo que te preocupa a ti? ¿Qué es lo que te quita el sueño? Quizás el tener un mejor trabajo, tener un mejor celular, tener un mejor carro, ver si vas a viajar este año.
¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te quita el sueño? Ver si es que va, si es que va a tener un buen ingreso económico. ¿Qué es lo que qué es lo que te preocupa? Mira, me encanta porque a Jesús lo que le preocupaba era la gente. Jesús vivía para salvar a la gente. Y yo oro con mi corazón. Oro para que esta carga se pegue en nuestro futuro. Estoy hablándole a los futuros líderes de nuestra casa. Puedo hablarles con el corazón. Le pido a Dios que Él ponga la carga en sus corazones, la carga de amor, de compasión por la gente. Que entendamos que la razón por la que vivimos es por Dios y es por la gente. Que entendamos, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Oro para que entiendas cuál es la razón por la que vives, cuál es el propósito, cuál es el propósito por el que tú vives. ¿Te has preguntado cuál es el propósito por el cual todavía respiras, por el que te levantas día a día? Quiero que entiendas que hay un propósito grande de parte de Dios contigo. Tú no naciste para crecer, reproducirte y morirte. Hay un propósito de Dios. Dios te escogió primero para rescatarte a ti, pero después a través de ti rescatar a la gente que todavía necesita ser rescatada. Dios te bendijo a ti para a través de ti bendecir a la gente. No te olvides de eso. Ese es el propósito por el cual vives. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Tú y yo vivimos en esta tierra solamente por el propósito de Cristo. Porque si no, créeme, hermano querido, si no, no estuviéramos en esta tierra. No hubiera más necesidad de estar en esta tierra, que de paso estamos expuestos a sufrimiento, a injusticia en este mundo caído. Estuviéramos, si es que no hubiera necesidad de salvar a la gente, créeme que tú y yo deberíamos estar ya en el cielo si tienes a Cristo en tu vida. Debiésemos estar allá, entrar viendo en el reino de los cielos, disfrutando las promesas de Dios. Pero si aún estamos aquí, es porque hay un propósito, es porque Dios aún nos quiere usar para poder rescatar a los perdidos. Eso es lo que decía Pablo. Decía, no sé qué hacer. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé qué hacer, no sé si ya partir de este mundo y estar con Cristo, que es mucho mejor. Pero si mi vida todavía es útil para el reino, si mi vida todavía sirve, contribuye, es útil para que el reino avance, para que los perdidos se salven, entonces no sé qué hacer, estoy en una encrucijada. Entonces creo que es más necesario todavía quedarme aquí, aunque sea que tenga que aparecer, pero quedarme aquí para cumplir el propósito. Y yo oro, amada iglesia, oro, futuros discípulos, que tú entiendas esto. Esta es la razón por la que vives. Esta es la razón por la que vives. Oro para que se te revele esto. Oro para que el Espíritu Santo te hable. Hay un propósito grande en tu vida. Créeme, por encima, como dice la canción de Alex San Pedro, que entiendas que por encima de tu oficio está un llamado, que aún tu oficio, que aún tu trabajo solamente es la excusa para que ahí en ese lugar tú lleves el reino de Dios, porque ese es el llamado que tienes, que salves a la gente, que compartas las maravillas que Dios ha hecho contigo, que seas una voz de esperanza, que lleves, que prediques el evangelio de salvación y que rescates a los perdidos. Ese es el propósito por el que vivimos, amigos. Esa es la razón. Y yo oro para que eso corra por el ADN de cada miembro de nuestra casa. Yo oro para que cada persona de nuestra casa tenga claro cuál es la visión que tenemos como iglesia. Porque si la gente no tiene claro la visión, estamos deambulando, estamos perdidos, estamos perdiendo el tiempo. Y yo en este discipulado, yo quiero que ustedes entiendan, futuros líderes, ustedes tienen que tener claro cuál es la visión de nuestra casa. Porque, como lo decía al principio, sin visión el pueblo se pierde. Y alguien que no tiene visión en la iglesia solamente está perdiendo el tiempo. Yo oro para que tú entiendas que en nuestra casa hay una visión. Y la visión es que el reino de Dios se extiende en cada persona de nuestra nación. Pero para esa visión hay una misión y la misión es hacer discípulos. Y yo oro para que tú te enfoques, vivas claro en cuál es el propósito que tenemos y que te conviertas y que te alinees y comencemos a trabajar fuerte, hombro a hombro, para esta misión que tenemos juntos. Porque esta misión no solamente es de los pastores, esta misión no es de los líderes, esta es la misión de todos los discípulos de Jesús. Y si tú eres un discípulo de Jesús, quiero que sepas que esta misión también es tuya, para pelear hombro a hombro para esto, para trabajar, para desgastar nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos para un solo propósito, para levantar discípulos en nuestra casa, para salvar a los perdidos. Esa debe ser nuestra misión, como la tuvo Jesús. Jesús dice que vio a la gente y las vio como ovejas sin pastor. Tuvo compasión porque Jesús ama a la gente, porque Jesús no quería que nadie se pierda. Y lloro para que esa misma carga pese en tus corazones. Lloro para que tú todos los días pienses en la gente. Oro para que, como una vez lo decía Marcos Brunet, la gran comisión empieza saliendo de nosotros mismos, no salir a las naciones. La gran comisión, la gran misión comienza saliendo de nosotros mismos, de nuestra comunidad, saliendo de nuestro propio bienestar, saliendo de nosotros e ir por los demás. Oro con mi corazón para que se levante una generación así, que ame a la gente, que tenga compasión. Alguien que tiene compasión es alguien que no puede avanzar hasta satisfacer una necesidad que está a sus ojos viendo.
Eso es compasión. Veo una necesidad y no me permite avanzar la compasión hasta poder arreglar esa situación. Oro para que tú vivas con esa compasión en esta tierra, compasión por los perdidos, compasión por la gente que no tiene a Cristo y que se está muriendo y que está caminando al infierno. Oro para que tengas compasión y que todos los días nos desgastemos todo lo que tenemos para poder salvar a los perdidos, mis hermanos. Así era Jesús, tuvo compasión, los vio como ovejas sin pastor, los vio expuestas al sufrimiento y a la muerte. Y entonces Jesús los llama a los discípulos y les dice, oren, cuando oren, oren así y pidan al Padre, pidan al Dios de la cosecha que envíe obreros a la cosecha. Eso Jesús le dijo a sus discípulos, oren. Y yo oro para que esta también sea tu oración y la mía. Oremos para que Dios levante obreros, oremos continuamente para que Dios levante discípulos. El verles a ustedes conectados aquí es una respuesta a oraciones, hermanos. Verles a ustedes, futuros discípulos en nuestra casa, es una respuesta a oraciones que hemos hecho. Nos llena de alegría cada vez que se levantan más líderes en nuestra casa. Nos llena de tanta alegría porque es esperanza. Se levantan nuevos discípulos, se levantan obreros porque hay tanta necesidad. Hay tanta necesidad, hay tanta gente que se está perdiendo, hay tanta gente que se está muriendo, hay tanta gente que se está suicidando, hay tantos matrimonios que se están rompiendo, hay tantas familias que se están destruyendo, hay tantos jóvenes que se están perdiendo en los vicios, hay tanta necesidad, tanta necesidad. Hay tanta gente con el corazón lastimado, roto, hay tanta gente metida en angustia, en depresión. Hay gente metida que vive totalmente angustiado, vive en ansiedad todos sus días, en depresión. Hay gente que nos necesita, iglesia. Hermanos, hay gente que nos necesita. No puedes perder más tu tiempo. Dios te levantó y Dios te quiere usar para ser un instrumento que lleve esperanza. Levántate con poder. Levántate. Levántate porque la mies es mucha y son pocos los obreros. Y esa debe ser nuestra misión también. Así como nació en el corazón de Jesús. Desde aquel día nosotros vivimos para eso. Vivimos para levantar discípulos y rogamos al Padre que cada día se levanten más discípulos en nuestra casa. Eh, Avanzamos un poquito. ¿Qué es un discípulo? Ya entendiendo la importancia que esta encomienda tiene, porque ya entendimos que la encomienda que tú y yo tenemos es la encomienda de hacer discípulos. Y si hemos entendido que no hay encomienda más importante que esa, pues entonces vamos un poquito a entender en qué consiste, para tener claridad, porque solo teniendo claro lo que consiste, entonces vamos a ser efectivos con la encomienda que el gran Dios nos ha hecho. ¿Qué es un discípulo? Si nuestra misión es hacer discípulos, tenemos que tener claro qué es un discípulo. Les explico, un discípulo, según el concepto más sencillo, un discípulo es uno que aprende de su maestro. Un discípulo es un aprendiz, uno que aprende de su maestro. Pero ojo, es un aprendiz, pero cuyo objetivo es convertirse en algún momento como su maestro. No es alguien que solamente está sentado todo el tiempo, sentado escuchando, escuchando y pasa su vida sentado escuchando, por favor. Hay gente que pasa años en una iglesia solamente sentado escuchando y eso es lo que, y eso Dios no quiere contigo. Eso no es un discípulo. Un discípulo es alguien que sí, hay un tiempo que se sienta, pero se sienta para aprender. Pero se sienta con el objetivo de un día convertirse como su maestro y hacer lo mismo que hace su maestro. Eso es un discípulo. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Y eso es un discípulo de Jesús. Alguien que se sienta a aprender de Jesús. Porque recuerden que nuestra misión es hacer discípulos de Jesús, no discípulos personales, por favor. Es discípulos de Jesús. Tenemos que mostrar a Jesús. ¿Ok? Entonces es importante eso. Un discípulo es un aprendiz cuyo objetivo es convertirse en alguien como su maestro. Un discípulo no es alguien que se sienta solo a aprender y su objetivo solo es pasar sentado sin hacer nada, sino alguien que está dispuesto a aprender para luego hacer lo que su maestro hace. Me encanta este versículo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1. Dice, imítenme a mí, sean pues imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Mis hermanos, tenemos que tener algo claro. Tu misión y la mía es levantar discípulos de Jesús. Es que la gente ponga la mirada, no en el hombre, que ponga la mirada en Jesús. Pero cierto es que los líderes tenemos asumimos una gran responsabilidad para que aquellos discípulos realmente quieran cada día crecer y llegar a ser como Jesús, porque nuestro ejemplo es el que los va a motivar, nuestro ejemplo es el que los va a incentivar, nuestro ejemplo es fundamental. Aunque cierto es que la mirada no debe estar puesta en el hombre, sino en Dios, cierto es también que la gente que viene detrás igual ve en el hombre para ver un gran ejemplo de lo que Dios hace en la vida de alguien. Así que tenemos una responsabilidad. Cierto es que la gente tiene que tener puesta la mirada en Jesús, porque los hombres fallan, Jesús no falla, pero también eso no puede ser algo, tomarlo a la ligereza
y como creer que no hay una responsabilidad. Los discípulos de Dios tenemos una responsabilidad grande y tenemos la responsabilidad de crecer, de ser la estatura del varón perfecto para que la gente pueda ser también impulsada al ver un gran ejemplo de sus líderes que ve enfrente. Que podamos ser, como decía Pablo, imítenme a mí, véanme a mí, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Que podamos decir con autoridad eso, que podamos decir con responsabilidad eso. Pueden imitarme a mí porque yo vivo mi vida para imitar cada paso lo que Cristo hace. ¿Ok? Entonces, eso es un discípulo. Otra cosa importante, si nuestra misión es hacer discípulos, hermanos queridos, algo que tenemos que tener claro es en qué consiste, o sea, cuáles son las características de un discípulo. Ya vimos que es un discípulo, es alguien que aprende para convertirse en alguien como su maestro, que es Jesús. Pero quiero hablarles de estas tres características que son indispensables, que Jesús se encargó de mostrarnos, que son los rasgos más importantes que él espera ver en uno de sus discípulos, que son rasgos obviamente que están en Jesús primeramente, pero que son los rasgos más importantes que él espera ver en sus discípulos que también estén en sus vidas. Para que alguien sea un discípulo, para que alguien se convierta como su maestro, lo que Jesús espera es que estos tres rasgos estén bien marcados en la vida de uno de sus discípulos. Tres rasgos. El primer rasgo, que es muy interesante, el primer rasgo, la primera característica de un discípulo de Jesús es este. Juan capítulo 8, versículo 31, ¿verdad? Jesús dijo, si permanecieren en mí y mi palabra permanece en ustedes, entonces pidan todos los que quieran al Padre y les será hecho. Y serán así mis discípulos. Ojo, miren lo que dice Juan 8:31. Todo el que permanece en mí y mi palabra permanece en ellos, esos serán verdaderamente mis discípulos. Me llama la atención esto, porque si Jesús dice verdaderamente mis discípulos, es porque existe la posibilidad de que hayan falsos discípulos o gente que cree que es discípula de Jesús y que no lo es. Pero un rasgo claro de un verdadero discípulo a la luz de la palabra y a la luz de las palabras de Jesús es que permanezca en su palabra y que su palabra permanezca en él. Ese es el primer rasgo que quiero hablarles de un verdadero discípulo de Jesús. Entonces, hermanos queridos, un discípulo de Jesús, número uno, permanece en la palabra de Dios. Y esto es importante. Nosotros antes de tener a Cristo en nuestras vidas, casi nunca teníamos el hábito de leer la Biblia. Quizás la Biblia era un amuleto o era un adorno más en nuestra casa. Nunca lo leíamos, nunca, no, ni nos interesaba. Pero un verdadero discípulo de Jesús, alguien que ha vuelto a nacer, es alguien que comienza a experimentar en su nueva naturaleza, comienza a tener un hambre espiritual. Eso es un rasgo de un discípulo de Jesús. Alguien que ha vuelto a nacer comienza a tener hambre espiritual. Alguien que ha nacido espiritualmente tiene hambre espiritual. Y es por eso que comienza a dar hambre por creer la palabra. Es por eso que comienzas a tener ahora sí deseo de querer leer, de querer ir a la iglesia, de querer abrir tu Biblia en tu casa, llevar la Biblia a la iglesia, de meterte a espacios como estos en el discipulado. Que tú estés en este lugar es una evidencia de que hay un hambre espiritual, de que tú eres un discípulo de Jesús, que estás teniendo hambre y por eso estás aquí, porque quieres aprender, porque quieres crecer en la Biblia, quieres crecer en la palabra. Eso habla, porque eso es la evidencia de un discípulo. Comienza a tener hambre en la palabra, tiene hambre, tiene el deseo de leer la palabra, ¿ok? Entonces es una evidencia de un verdadero discípulo de Jesús, tiene hambre por la palabra, quiere leer la palabra. Ojo, y no solamente que quiere leer, sino que permanece en la palabra, no solamente que la lee, no solamente que oye, sino que la hace, permanece. Dice, permanece en mi palabra y mi palabra permanece en él. No solamente es alguien que oye, no solamente es alguien que lee la palabra, sino que permanece en la palabra, es decir, que obedece la palabra, que la palabra se convierte en una lámpara a nuestro camino, como dice la Biblia, lámpara es a tus pies, lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso se convierte, la palabra se convierte en una guía, se convierte en quien determina las decisiones, cómo vives, cómo caminas. Es la palabra de Dios. Esa es la evidencia de un discípulo de Jesús. La palabra comienza a determinar cómo vives. ¿Ok? Eso es indispensable. Eso es un rasgo de un verdadero discípulo. Alguien que lee la Biblia y que la obedece y que comienza a vivir de acuerdo a la palabra. No que vives como tú crees. No, estas cosas yo creo que son, estas cosas no. Esto para mí sí, esto para mí no. Porque hay mucha gente que hay ciertas cosas en la Biblia que sí les gusta recibir, pero hay otras cosas como que las queremos saltar, ¿verdad? Pero eso no es un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús es alguien que ama su palabra, tiene hambre por la palabra, pero también la comienza a poner por obra, la obedece. Es la palabra que comienza a guiar sus decisiones, cada cosa que hace. Ese es
Ese es un rasgo claro de un discípulo de Jesús. Por eso es que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. No sé cuántos han escuchado esa palabra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso es clave. Jesús está hablando como el buen pastor. Estas son mis ovejas. Estos son mis discípulos. Este es mi rebaño. Aquellos que, número uno, oyen mi voz. Eso es una clave. Aquellos que oyen la voz de Dios son los discípulos de Jesús. No solamente la oyen, sino que lo siguen. Es una clave de un rasgo de un discípulo de Jesús. Está dispuesto siempre, atento a oír su voz y atento a seguirla. Así que ese es un rasgo de un discípulo y ese es un rasgo que tú como discípulo de Jesús debes de tener. Debes de tener hambre por la palabra. La pregunta que te hago es, ¿cuánto tiempo le dedicas a la lectura de la Biblia? ¿Cada cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿O solamente vas de domingo en domingo o de martes en martes en el rito o de miércoles en miércoles? Un discípulo de Jesús tiene hambre, hambre, mis hermanos. Así como físicamente tú tienes hambre todos los días, porque ¿cuántas veces en el día tenemos hambre todos los días? Cada día tenemos hambre y tenemos hambre por lo menos unas 3 veces al día. Hambre física. Alguien que es un discípulo de Jesús, una evidencia es que tiene hambre espiritual y tiene hambre para buscar la palabra. Y no se hace solamente con el domingo, no se hace solamente con el martes ni con el miércoles. Todos los días quiero leer la palabra. Eso habla de un discípulo de Jesús. Y no solamente tiene hambre por leerla, sino que también la obedece, la sigue por encima de su voluntad muchas veces. Porque a veces que la palabra nos dice cosas que quizás no queremos hacerla. Pero un discípulo de Jesús responde y actúa como Jesús decía. Por ejemplo, ¿se acuerdan en Getsemaní cuando Jesús decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, este trago amargo? No quiero hacerlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es un rasgo de un verdadero discípulo de Jesús. Y mi hermano, si tu asignación y la mía es hacer discípulos, tenemos que tener claro cuál es la característica de un discípulo de Jesús. Si no, estaremos haciendo discípulos que no son correctos. Y primero, y antes que eso, es que tú y yo seamos discípulos para que seamos realmente modelar a alguien, porque no podemos enseñar a alguien algo que no hacemos nosotros primeramente. ¿Ok? Entonces, ese es el primer rasgo. Aquí en Juan capítulo 13 versículo 35 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. ¿Ok? Ya vimos el primer rasgo, ¿verdad? Juan 8:31. El segundo rasgo, la segunda característica de un discípulo está en Juan 13:35, que se los leo aquí. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Miren qué interesante lo que dice Jesús. En esto sabrán que son mis discípulos. De esta forma conocerán quiénes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. En otra palabra, lo que Jesús estaba diciendo es, cuidado, no se dejen engañar, porque hay unos que parecen, pero no son. Cuidado que hay lobos vestidos de oveja. Hay gente que por fuera parece, pero por dentro no lo es. ¿Cómo los voy a identificar? ¿Cómo sabré quién realmente es un discípulo tuyo, Señor? Y Jesús dijo esto, en esto sabrán, de esta forma, este va a ser el rasgo, este va a ser la forma en que vas a poder identificar cuál es un discípulo mío. Y dice esto, si se aman los unos por los otros, si tienen amor los unos por otros. Este es otro rasgo muy marcado de un discípulo de Jesús. Ama, ama, ama a Dios primeramente, ama a Dios y por cuanto ama a Dios, ama a la gente. Eso es una evidencia, mis hermanos. Nosotros antes de tener a Cristo en nuestras vidas éramos gente egoísta. Solo pensábamos en nuestro bienestar. Todo giraba alrededor de nosotros. Éramos el humanismo, el hombre como el centro de todo. Nosotros éramos el centro de lo más importante. Buscábamos solamente nuestro bienestar y si estábamos bien, no me importa el resto. Ese es el humanismo. Ajá, eso es el humanismo. Pero eso es alguien egocéntrico. Antes éramos egocéntricos. Pero un discípulo de Jesús no es egocéntrico. Un discípulo de Jesús es cristocéntrico. Por eso es discípulo de Jesús, es cristocéntrico. ¿Ok? Entonces, ama a Cristo es lo más importante en su vida. Y como sabe que lo que más ama a Dios es la gente, entonces por cuanto amo a Dios, comienzo a amar a la gente. Eso es un rasgo de alguien que, un discípulo de Jesús comienza a amar a la gente porque ama a Dios. Yo siempre les digo esto, siempre digo este ejemplo, que cuando alguien estaba enamorado de alguien, si tú estabas enamorado de una chica y esa chica amaba a los gatos, le encantan los gatos, pero tú odiabas a los gatos, eras hasta alérgico a los gatos, te daba asma solamente con ver fotos de gatos. Pero a la chica que te gustaba amaba a los gatos. Entonces, por cuanto amas a esa chica, te va a tocar amar a sus gatos porque viene el paquete completo. Así mismo, la misma forma ocurre con Dios. Aquellos que amamos a Dios tienen que tener que, lo que más Dios ama es la gente. Y aquellos que aman a Dios tienen que amar a la gente también.
Entonces, la única forma, por eso es que la cruz es tan increíble, porque la cruz nos muestra una relación vertical y horizontal. La única forma, de hecho, los 10 mandamientos, los tres primeros hablan de una relación vertical y los siguientes hablan de una relación horizontal con la gente. Y lo que nos revela Dios es que para poder amar a la gente, necesitamos primero amar a Dios. Necesitamos el amor de Dios para poder amar a la gente. Y no hay forma que amemos a la gente si es que no tenemos el amor de Dios. Entonces, pero ese es un rasgo de un discípulo de Jesús. Es alguien que comienza a pensar en la gente, que deja de pensar en ti y comienzas a preocuparte por la gente. Te comienzas a interesar en la gente. Es más, comienzas a dar tu tiempo, tus recursos, y tus recursos los das por otros. ¿Te has preguntado por qué? ¿Te has preguntado por qué doy mi tiempo? ¿Por qué doy mi tiempo para otros que a veces ni conozco? ¿Por qué me alegro? ¿Por qué cuando llega la gente a la iglesia te reciben con tanta alegría si ni te conocen? ¿Cómo es posible que me abracen, que me expresen tanto amor si ni me conocen? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Sabe por qué ocurre? Porque es el amor de Dios que está en nuestros corazones. Por cuanto amamos a Dios, amamos a la gente aunque no las conocemos, las amamos porque Dios las ama y queremos que sean salvas. Ese el amor solamente viene de Dios. ¿Por qué le inviertes tiempo? ¿Por qué gente invierte tiempo compartiendo la palabra? Invierte su tiempo que quizás puede estar descansando, viajando con su familia. ¿Por qué entrega su comodidad? ¿Por qué entrega aún sus recursos? Porque hay mucha gente que hasta invierte sus recursos por otros. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque amamos a Dios y porque amamos a la gente. Eso es una evidencia. Alguien que deja de pensar en su propio bienestar, en su propia comodidad y se desacomoda para acomodar a otros, ese es un discípulo de Jesús. Y es un discípulo de Jesús porque hace lo que Jesús hacía, porque eso es lo que Jesús hizo. Jesús se desacomodó del cielo para acomodarnos a nosotros. Tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en condición de Dios, no tuvo su condición de Dios como algo a que aferrarse, estando tranquilo en el cielo, en el reino, con todas sus comodidades, no tuvo eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se desacomodó, se incomodó, se despojó de toda su comodidad de ser Dios y se humilló, se incomodó al extremo, se humilló, tomó forma de hombre. Y no solamente de hombre débil, sino que de paso se bajó a lo más profundo y se fue a la cruz, donde moría las peores calañas de hombre. A esa condición llegó Jesús por causa de llevar tus pecados y los míos y morir en un madero. Él se desacomodó, se incomodó solamente con una sola razón, para acomodarte a ti y a mí, para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Él llevó sus pecados para que tú y yo seamos salvos. Entonces, discípulos de Jesús, debemos tener el mismo sentir que tuvo Jesús. Debemos desacomodarnos a nuestras vidas para acomodar a otros. Y eso es lo que hace un verdadero discípulo. Eso es un rasgo de un discípulo de Jesús. Y termino con el último rasgo. Juan 15, Juan 15:8. Fíjense en este detalle interesante. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Se los repito. Miren lo que dice. Juan capítulo 15, versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Miren lo que dice este versículo. Fíjense lo que dice. Dice, mi Padre es glorificado en esto. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos, de verdad, cuántos quieren glorificar a Dios con sus vidas? Estoy seguro que todos ustedes quieren glorificar a Dios con su vida. Miren lo que dice. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús. En esto tú glorificas a Dios, en que des mucho fruto, en que tu vida dé fruto y que así demuestres que eres un discípulo de Jesús y que seas así un verdadero discípulo. Otra vez esta frase, otra vez Jesús como que remarcando esto. Este es un rasgo, esto es una característica de un verdadero discípulo mío. Un discípulo de Jesús es alguien que da fruto. Y este es el último rasgo que te quiero decir en cuanto a las características de un discípulo de Jesús. Da fruto. Y cuando se refiere a fruto, se refiere a dos cosas. Número uno, se refiere al fruto del Espíritu Santo. ¿Se lo he escuchado? El versículo en Gálatas 5:16, cuando la Biblia habla, y estos son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, fe, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Ese es el fruto. Y aquel discípulo de Jesús es alguien que manifiesta ese fruto en su vida. Así como un árbol, usted lo identifica por el fruto que da, porque imagínese, usted se puede acercar a cualquier planta y quizás no sabe qué planta, qué árbol es, pero inmediatamente usted se acerca y ve el fruto y por el fruto usted reconoce cuál es el árbol. De la misma forma se reconoce un discípulo de Jesús por el fruto que da su vida, por el fruto que evidencia su conducta, su carácter, por encima de lo que sus palabras digan.
lo que grita, su conducta. Eso evidencia el fruto, eso evidencia la semilla que está plantado en tu vida. Si la semilla del Espíritu Santo está en tu vida, entonces el fruto del Espíritu se evidencia en tu vida y manifiestas así que eres un discípulo de Jesús. Que en tu vida se manifieste el amor de Dios, el amor a la gente. Que en tu vida se manifieste la paz. Que en tu vida se manifieste el gozo. Que en tu vida se manifieste la fe. Que en tu vida se manifieste la bondad, la templanza, la mansedumbre. Ese rasgo, ese fruto del Espíritu se manifiesta en tu vida. Porque eso es una evidencia que eres un discípulo de Jesús, mis hermanos queridos. Y yo digo, la mejor forma de poder, de que se puedan evidenciar estos frutos es precisamente en los momentos de mayor dificultad. Porque es en los momentos de mayor dificultad donde realmente se puede evidenciar de qué estamos, qué es lo que tenemos por dentro. Es en los momentos que nos aprietan, las situaciones difíciles que nos aprietan, que es lo que saca la verdadera esencia de lo que tenemos dentro. Entonces, ¿cómo se puede saber que tú tienes el fruto de paz si no es en momentos de angustia y de dificultad? En momentos de desesperanza es donde se manifiesta si tú tienes paz o no. O si entras en angustia, en depresión, en ansiedad. Ahí se ve la evidencia. La paz. Yo siempre digo que la paz no es un sentimiento no ausencia de problemas. La paz es en medio de los problemas más grandes, de las tormentas más grandes que me pueda estar encontrando, atravesando, es la sensación de tranquilidad, de paz, de seguridad que tenemos en Dios. Por saber dos cosas. Por saber, número uno, que al tener una convicción clara de que nadie es más grande que nuestro Dios es el Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, que no hay nada más grande que Él. Eso me trae paz en medio de lo que mis ojos están viendo. Tengo la convicción de que no hay nada imposible para mi Dios, que mi Dios es todopoderoso. Esa convicción me da paz. Y la segunda convicción de saber que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy amado por Dios, eso me da convicción de paz, aunque mis ojos están viendo una montaña muy grande enfrente. Eso es paz. Y eso es la evidencia de un discípulo de Jesús. Es paz, es amor, amor por Dios, amor por la gente. A quien tú amas, tú no ofendes. La evidencia es que eres un discípulo de Dios es que amas a Dios y que no le ofendes a Dios, que no haces cosas que a Dios le desagradan, que no haces cosas que a Dios lo entristecen, que no haces cosas que Dios aborrece. Y eso es la evidencia, más que lo que tus palabras digan, más que lo que tu nick pueda decir, más que lo que puedas, por más que puedas asistir todos los días a una iglesia. No, esta es la evidencia de que eres un discípulo de Jesús. Amas a Dios, amas a la gente, tienes paz, tienes bondad, tienes, tienes actos de bondad por la gente, siempre estás tratando de ayudar a la gente, actos de bondad, no tienes maldad en las cosas que haces, templanza, mansedumbre, dominio propio, eso es un fruto del Espíritu. Por más situación adversa, por más situación que nos cause enojo, porque hay muchas cosas que nos pueden causar enojo, pero tienes la capacidad de dominar tu carácter, de no lastimar, de no airarte, de no ofender, de no insultar, de no maltratar. Eso es una evidencia, el dominio propio. Puedes dominar, tu carácter no te domina, el Espíritu Santo gobierna tu carácter, el Espíritu Santo gobierna tus emociones. Eso es la evidencia de un discípulo de Jesús. No, pastor, es que ese es mi temperamento, yo soy así. No, eso no es así, mi hermano. Sí, todos tenemos temperamentos diferentes, pero todos los temperamentos se deben sujetar a la obediencia y a la honra del Espíritu Santo. Tú y yo no somos seres guiados por nuestras emociones, no somos seres emocionales, somos seres espirituales, somos guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo debe de gobernar todas nuestras emociones, aun las situaciones que más nos causen ira. La Biblia dice airaos, pero no pequéis. ¿Se puede enojar? Claro que sí, pero el problema está cuando pecamos, cuando lastimamos, cuando ofendemos una vez que nos enojamos. Los hijos de Dios, el fruto de un discípulo de Dios es que tiene dominio propio, que puede dominar su carácter, que puede dominar los deseos de esta carne, que puede dominar las tentaciones. Esa es la evidencia. Den fruto. Es un rasgo de un discípulo de Jesús. Da fruto, el fruto del Espíritu Santo. Y sé que no somos perfectos, mi hermano. Y sé que estamos en un proceso de santificación. Y sé que eso es la obra que Dios está haciendo. Todos los cristianos nos deben poner un letrero aquí que debe decir cristiano en construcción. El Espíritu Santo sigue haciendo la obra en nuestras vidas. Y eso está claro. Todavía vamos avanzando. Y no importa, no sé cuánto, depende del tiempo que usted tenga caminando con Dios. Entendemos que hay un proceso, que Dios va haciendo la obra. El problema está
Y lo importante está en que entendamos que igual el cambio, el crecimiento debe de avanzar y debe ser notorio. Todo lo que está vivo tiene que crecer, mis hermanos. Si algo no crece es porque está muerto o que está enfermo. Pero lo que está vivo y saludable tiene que crecer y el crecimiento se tiene que notar el cambio. Tiene que ser cada día más evidente el cambio. ¿Ok? Esto es como una planta que usted siembra, usted va viendo, la va viendo crecer y hay cosas evidentes que muestran el crecimiento. Lo mismo tiene que ser en nuestra vida. El fruto del Espíritu tiene que ser cada vez más notorio. ¿Ok? Entonces, ese es alguien, un rasgo de un discípulo, da mucho fruto, hablando del fruto del Espíritu Santo, pero también da mucho fruto hablando de que ese fruto que usted y yo manifestamos se convierte en una herramienta para que la gente que nos rodea y que pase por el árbol de nuestra vida y ve ese fruto que se manifiesta en su vida, provoque a la gente que la rodea, a sus padres, a sus esposos, a sus hijos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, toda la gente que rodea y que pasa por el árbol de su vida, pueda ver ese fruto en su vida y le provoque probar, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero cómo hiciste, veo un cambio en tu vida, te veo con paz, te veo con gozo, veo tu matrimonio estable, veo una linda relación con tus hijos, te veo llena de paz, te veo llena de alegría, te veo bendecida, te veo prosperando, te veo siempre con gozo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste? Te veo feliz, sin necesidad de tragos, sin necesidad de alcohol, sin necesidad de cigarrillos, de pastillas. Te veo con paz. ¿Cómo lo haces? Yo quiero lo que tú tienes. Entonces, ese fruto se evidencia en nuestra vida y provoca que la gente que nos rodea quiera probarlo. Y entonces a través de tu vida puedes probar ese fruto del Espíritu en nosotros y entonces lo pueden probar, pueden comerlo y de paso se quedan con una semilla que se convierte en un instrumento poderoso para llevarlo a su casa, al patio de su casa, sembrarlo y que ese mismo fruto también crezca en su vida provocado por lo que Dios hizo en el fruto que manifestaste en tu vida. Ese es el fruto que nuestra vida impacte. Tú no puedes pasar desapercibido. La gente tiene que ver algo diferente en ti y tú tienes que ser un instrumento que provoque, que permita a la gente que te rodea, que quiera conocer las maravillas de ese Dios que ha hecho contigo y que también lo puede hacer con ellos. Así que, mis hermanos, estos son los tres rasgos claves de un discípulo de Jesús. Porque recuerden bien esto, mis hermanos queridos, no podemos pretender, si nuestra asignación es hacer discípulos, tengo que tener claro en qué consiste un discípulo para entonces poderlo hacer. Avanzamos. ¿Cómo hacemos un discípulo? ¿Cómo se hacen discípulos? Y la clave nos lo revela en el versículo de la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y termina diciéndoles esto enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he enseñado. Mis hermanos, ¿cómo se hace discípulo? Un discípulo se los hace enseñándoles. Los discípulos no nacen, los discípulos se hacen, se forman. ¿Y cómo se forman? Enseñándoles. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en que tú vas a alcanzar esta misión. Vas a ser discípulos estando preparados para enseñar a otros. ¿Enseñar qué cosa? Enseñar todo lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros. ¿Ok? Hay dos cosas claves en la enseñanza, porque si tu misión y la mía es enseñar a otros a ser como Jesús, hay dos cosas claras, claves en toda enseñanza para que una enseñanza sea efectiva. La primera cosa clave para una enseñanza efectiva es la teoría. Si voy a enseñar, tengo que conocer la teoría. Yo no puedo enseñar algo que no sé. Tú no puedes enseñar inglés si no sabes inglés. Tú no puedes enseñar matemáticas si no sabes matemáticas. Si vas a enseñar a alguien las enseñanzas de Jesús, tienes que conocer las enseñanzas de Jesús. Entonces, es lo primero que necesitas. Necesitas conocer la enseñanza. Quiero que sepan que Jesús enseñaba con teoría. ¿Se acuerdan cuando Jesús predicaba y Jesús decía cosas como estas? Ustedes han oído esto, ustedes han oído que se ha dicho esto, pero yo les digo esto. ¿Se acuerdan de escenas como esas? Ustedes han oído ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que el que le pegue una mejilla ponga la otra. Enseñanza, Jesús trajo una enseñanza. Jesús trajo una enseñanza, su enseñanza, la enseñanza del reino. Y esa enseñanza Jesús la enseñó. Jesús sabía, Jesús trajo una enseñanza teórica que de paso iba en contra de toda la enseñanza de este mundo, ¿verdad? Era la enseñanza del reino y Jesús enseñaba esa teoría. Pero lo interesante de Jesús, lo lindo de Jesús, es que no solamente enseñaba una teoría, sino que esa teoría, cada vez que le enseñaba, tenía tanto impacto, porque cuando Jesús enseñaba, enseñaba lleno del Espíritu Santo, con un respaldo del Espíritu Santo.
No sé cuántos se acuerdan que hay veces que la gente que escuchaba las enseñanzas de Jesús se quedaban sorprendidos y decía, wow, ¿quién es este hombre que enseña como quien tiene autoridad? Ellos estaban acostumbrados a escuchar a muchos rabinos, a muchos maestros que conocían mucha teoría, mucha teoría. Créanme que eran expertos en teoría, pero aun cuando enseñaban, que conocían mucho, no, su enseñanza no impactaba a nadie. No impactaba porque no tenían el respaldo, no tenían autoridad, no se sentía que transmitían lo que enseñaban. Pero a diferencia de Jesús, cada vez que Jesús enseñaba, la gente se impactaba. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba con autoridad, porque Jesús enseñaba lleno del Espíritu Santo. Jesús va a una sinagoga, abre el rollo y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y quiero hacer un paréntesis aquí, mi hermano, porque estoy hablando a futuros discípulos, a futuros hombres y mujeres que se van a levantar también dentro de un tiempo a tener un reino en casa y que van a enseñar y que van a levantar discípulos. Quiero que sepan esto, hermanos queridos, que es importante que tú crezcas en el conocimiento, que es importante que tú conozcas las enseñanzas de Jesús, que es importante que tú crezcas en el conocimiento de la Biblia, que sigas creciendo, que te sigas capacitando, que te mantengas aquí en fundamento y que después de fundamento pases a la escuela de embajadores y que así cada vez que puedas sigas creciendo, sigas teniendo más herramientas, porque uno nunca deja de crecer. Es importante que tú crezcas en la enseñanza de la Biblia y te animo para que puedas crecer y puedas enseñar como se debe la Biblia. Pero por encima de la teoría, que es importante, yo te pido que tú entiendas que lo más importante en la enseñanza que tú vas a dar es que te asegures que el respaldo del Espíritu Santo esté contigo, que el respaldo del Espíritu Santo, porque eso es lo que va a provocar que tu enseñanza, cada vez que hables, cada vez que enseñes, pueda ser efectiva, pueda impactar los corazones, pueda provocar transformación en la gente. Necesitas el Espíritu Santo. Nunca se te olvide de eso, nunca. Me encanta una vez un libro que decía, una vez leí un libro que decía, para un buen sermón hoy en día solamente se necesitan buenos libros, una buena biblioteca y puedes armar un buen sermón. Pero un sermón preparado con la mente solamente va a tocar y va a impresionar las mentes. Pero un sermón preparado en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, es un sermón que va a tocar y transformar el Espíritu y provocar la transformación y la salvación de la gente. Necesitamos no solamente enseñar con intelecto y con teoría y con conocimiento, necesitamos enseñar lleno del Espíritu Santo. Y para eso solamente se lo provoca buscando la presencia de Dios. Antes de hacer cualquier cosa, antes de enseñar cualquier cosa, que lo primero que hagas es meterte en tu cuarto y buscar la presencia de Dios, que dependas del que busque su respaldo, que busque su unción, que sea Él hablando, que entiendas que no se trata de tu capacidad ni tu conocimiento, se trata de la presencia de Dios. Y cuando clamas por esa presencia, entonces cuando vas a un lugar a hablar su palabra, el respaldo de Dios va a estar contigo y tu enseñanza va a provocar un impacto poderoso. Y así vas a comenzar a ser discípulos. ¿Ok? Entonces, para la enseñanza efectiva, número uno, primero es la teoría. Y segundo es la práctica. Son dos cosas claves para que tu enseñanza sea efectiva. Es la práctica lo que va a respaldar la teoría. Ojo, es la práctica lo que va a respaldar la teoría. Y aún en la práctica lo que enseña más que la teoría, mis hermanos. Créanme que por encima de la teoría, que es importante, la práctica es lo que va a respaldar lo que tu teoría enseñe. Y es la práctica lo que te va a dar autoridad para que la teoría que enseñas pueda ser bien recibida. Porque si lo que enseñas no tiene coherencia con lo que practicas y con lo que vives, entonces no tienes autoridad. Y si no hay autoridad, tu enseñanza no va a ser alcanzada. Es como un padre que le quiere decir a su hijo, y por más que le explique de todas las formas posibles y que le haga todas las presentaciones posibles y todas las formas por la cual no debe de tomar, no debe de emborracharse o no debe de fumar, por más que un padre le diga todas las explicaciones a un hijo que no, por qué no que no debe de tomar y no debe fumar, pero si es que el padre fuma y toma, entonces no tiene autoridad sobre su hijo. Por más que le diga que no lo haga, no tiene autoridad. Porque lo que su hijo ve es a un padre que toma, a un padre que fuma, a un padre que miente, a un padre que es violento, a un padre que maltrata. Entonces no tenemos autoridad. Lo que nos va a hacer que nuestra enseñanza sea efectiva es que todo lo que enseñamos con teoría se respalde con nuestra práctica. Y así lo hacía Jesús. Jesús no enseñaba nada que primero no lo hacía con su vida. Muy diferente a los fariseos hipócritas que ponían carga sobre la gente que ni ellos mismos estaban dispuestos a hacer. Por eso es que su enseñanza no tenía autoridad. Por eso es que su enseñanza no tenía impacto. Porque lo que ellos decían, aunque era una verdad, no lo hacían. Y entonces eso no provoca impacto. Pero Jesús, todo lo que él enseñaba, primeramente lo hacía. Por ejemplo, Jesús enseñaba la importancia de orar y Jesús fue un hombre de oración.
Jesús enseñaba la importancia de amar a la gente y Jesús era alguien que amaba a la gente de verdad. Entonces, Jesús enseñaba acerca de la importancia de vivir en santidad y él vivía en santidad. Entonces, eso es clave, mis hermanos. Si nuestra asignación es hacer discípulos y la forma de hacer discípulos es a través de la enseñanza, por favor, entiende esto claro. Esto es clave para que tu asignación sea efectiva. Tienes que conocer, tienes que crecer en conocimientos, tienes que enseñar teoría, enseña lleno del Espíritu Santo, pero también, por favor, asegúrate que todo lo que tú enseñes lo practiques, lo vivas, lo hagas. Y de eso se trata de paso una cuña al Congreso de este año, que estamos a pocos de vivir en la iglesia, hacedores. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace mi voluntad. Ese es el que entrará. Entonces, eso es clave para nuestra enseñanza. La gente está cansada de escuchar, la gente quiere ver. Y cuando la gente ve por encima de lo que digas, la gente ve, eso es lo que la gente va a impactar. Hermanos, lo que se va a reproducir en los tuyos por encima de lo que te escuchan es lo que te ven hacer. Hoy en día que estoy entrando a mi etapa de paternidad, de padre, y mi hijo está cada vez creciendo más, es impresionante. Todo lo que nosotros hacemos es lo que él quiere imitar y quiere hacer también. Y por eso tenemos la responsabilidad como padres de ser grandes ejemplos para él. No solamente lo que digan nuestras palabras y nuestra enseñanza, sino lo que él logra ver a través de nuestra vida. Y así mismo con nuestros hijos espirituales. Todo lo que ven de nosotros es lo que ellos van a reproducir. ¿Ok? Avanzamos y voy terminando con esto. Quiero terminar con esto, que quiero que lo graben en su mente, en su corazón. Esto es clave. Les voy a hablar rápidamente de cuál es el proceso de formación de un discípulo. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se forma un discípulo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo comienza y cuándo termina? Y consiste en cuatro pasos que anhelo con mi corazón que lo tengas bien claro, porque recuerda que anhelamos que se levanten gente clara con su visión, clara con su misión y que comencemos a trabajar y a esforzarnos en la misión que tenemos en conjunto. Pero para eso tienes que tener clara en qué consiste esta asignación. Así que si nuestra misión es hacer discípulos, tienes que aprenderte bien este proceso de cómo se forma un discípulo. El primer paso para formar un discípulo, primer paso, consiste en cuatro pasos: ganar, consolidar, discipular y enviar. Estos son los cuatro pasos de formación de un discípulo: ganar, consolidar, discipular y enviar. Vamos a hablar del primer paso: ganar. El primer paso de formar un discípulo, ganar. ¿A qué se refiere ganar? Ganar se refiere a ganar a alguien para el reino de los cielos, ganar a alguien para Cristo. A eso se refiere ganar, que ganes a una vida, que salves a una vida, que la ganes para Dios, que la ganes, que la saques de las tinieblas y la ganes para Dios. A eso se refiere ganar. ¿Y cómo ocurre eso? Ocurre compartiendo el evangelio. Ganar se refiere a compartir el evangelio. El evangelio, evangelizar a alguien, eso significa ganar, evangelizar. Esa palabra evangelizar no está puntualmente en la Biblia, pero sí está la palabra evangelio. No sé cuántos saben lo que significa evangelio, pero la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, ¿en qué consiste evangelizar a alguien? Consiste en qué? En compartir el evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo a otra persona, obviamente siempre llena con el poder del Espíritu Santo y nosotros, logrando que esa persona que está escuchándonos lo reciba a Cristo en su corazón, arrepintiéndose de su caminar, arrepintiéndose de sus pecados y recibiendo a Jesús en su vida y a su palabra como la que diría los pasos a partir de ahora. En ese momento que logramos eso en una persona, podremos haber dicho que hemos ganado a alguien para Dios. Habremos dicho que hemos evangelizado a alguien. ¿Ok? En eso consiste ganar. Porque, mi hermano, no se puede formar a un discípulo, no se puede formar, no se puede enseñar a alguien que no ha nacido. ¿Sí o no? Naturalmente tú no puedes formar a un hijo que no ha nacido, que no tienes, no puedes. Lo mismo ocurre en el espíritu, espiritualmente. No podemos formar a un discípulo que no ha nacido. El primer paso es que una persona nazca, ganar a alguien, que una persona vuelva a nacer, que una persona nazca espiritualmente. Ese es el primer paso. ¿Y cómo lo hacemos nacer? Compartiendo el evangelio. Es la forma de predicando el evangelio para que alguien vuelva a nacer. En ese momento habremos ganado a alguien. ¿En qué lugares podemos ganar a la gente? En todas partes. En todas partes se puede ganar a alguien. Se puede ganar en tu casa, se puede ganar en tu trabajo, se puede ganar en tu universidad, se puede ganar en tu colegio, se puede ganar en el taxi, se puede ganar en el bus, se puede ganar en la calle, se puede ganar en un ascensor. En todas partes
que puedas compartir con gente se convierte en una oportunidad para ganar a alguien para el Señor. ¿Ok? De hecho, los reinos en casa, en nuestra iglesia, es el brazo, es el espacio evangelístico más importante que tenemos, porque sabemos que en nuestro contexto tradicional religioso hay mucha gente que no va a querer ir a una iglesia cristiana porque cree que se está cambiando de religión, pero una reunión en casa donde se va a hacer un estudio bíblico sí es más accesible. Entonces se convierte en una oportunidad, nuestros reinos en casa se convierte en una oportunidad para llevar amigos, para que escuchen el Evangelio y a través del Evangelio puedan ser alcanzados y puedan ser salvos y puedan volver a nacer y ganamos a alguien. Por eso yo oro para que tú entiendas que los reinos en casa cada semana es una oportunidad gloriosa para ganar a alguien. Y oro para que cada semana Dios te inquiete para poder invitar a alguien y así hacer que el reino avance y así ganar a la gente. Quiero darte dos herramientas muy prácticas, porque lo más importante para mí hoy no solamente es que llenarte de teoría, sino darte herramientas para que a partir de hoy tú puedas comenzar a ganar y a levantar tus primeros discípulos. Te quiero dar dos herramientas muy prácticas de cómo tú puedes ganar a alguien, porque hay veces que se nos hace un poco complicado, no sé cómo ganar. Te voy a dar dos herramientas muy importantes cómo puedes ganar a alguien. La primera herramienta que te quiero hablar es el testimonio personal. Esto es una herramienta poderosa. Esta herramienta está al alcance y es accesible para todos aquellos que hemos vuelto a nacer. No importa si tienes recién un minuto de convertido, si tienes un día, estás listo para con esta herramienta poder comenzar a ganar a alguien para Jesús. ¿En qué consiste el testimonio personal? La palabra testimonio es una palabra que viene también del léxico legal, ¿verdad? Viene la palabra testigo, ¿ok? Y un testigo, mismo en el ámbito legal, no sé si aquí hay algún abogado o alguien que estudia leyes, pero un testigo, sencillamente un testigo es alguien ¿cuál es la función del testigo? Un testigo no es otra cosa que el que testifica de algo que ha visto o ha escuchado de algo. ¿Verdad? Un testigo es eso, es alguien que habla, que testifica de algún acontecimiento que ha visto o ha escuchado. Y en eso consiste el testimonio. El testimonio consiste en poder anunciar, testificar, hablar del acontecimiento más increíble que ha ocurrido en nuestra vida, que es aquel momento cuando tú y yo volvimos a nacer, cuando tú y yo recibimos a Cristo y nuestra vida fue transformada y su gracia nos alcanzó. Ese acontecimiento maravilloso que ocurrió en nuestras vidas, eso se convierte en una oportunidad para poder testificar. Mis hermanos, alguien que es testigo, un testigo en una audiencia, realmente no tiene que aprenderse, no tiene que estudiar ni aprenderse lo que va a hablar, porque es un testigo. Solamente tiene que decir lo que vio y lo que escuchó. Claro que hoy en día en la corrupción en la que vivimos, vemos tantos falsos testigos y gente que paga a gente para que se invente algo y les dice, apréndete esto y di esto y por favor repite esto, no te olvides, porque queremos manipular algo, algo de forma corrompida. Pero realmente en la definición genuina de la palabra testigo, un testigo simplemente no tiene que estudiar nada ni aprenderse nada, solamente dice lo que vio. Y eso es lo que debe hacer un testimonio personal. Es solamente testificar, hablar, anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Todos los que estamos aquí, todos un día estábamos en tinieblas. Todos, unos con más que otros, pero todos estábamos llenos de tinieblas. Y de ese lugar Dios nos alcanzó. Cada uno tiene una historia diferente. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque cada uno tiene una historia diferente. De cada uno Dios nos sacó de una forma diferente. Pero lo único que somos llamados a hacer es testificar las maravillas que Dios hizo en nuestra vida, cómo Dios te sacó de las tinieblas en las que estabas, en la condición en la que estabas y a la condición que te llevó a la luz admirable, cómo cambió nuestra vida. Esa es una herramienta poderosa. Estás listo en cualquier momento para testificar, para contar a otros, sobre todo empezando por tu casa y a cada rincón de la tierra. Comparte, cuenta, anuncia las maravillas del Dios que te rescató de la condición en la que estabas y que te llevó a una condición totalmente diferente. Eso es un testimonio personal y esa herramienta la tienes a tu alcance desde hoy. No sé cuántos han escuchado la historia de aquel ex endemoniado, aquel hombre que estaba endemoniado en Gadara y que Jesús tuvo un encuentro con Jesús y Jesús lo liberó. ¿Se acuerdan? Aquel hombre que estaba metido, que vivía en las tumbas, que se golpeaba, que estaba encadenado, que estaba desnudo. ¿Se acuerdan de ese hombre que cuando tuvo un encuentro con Jesús, Jesús lo liberó, estaba lleno de demonios, tenía una legión de demonios, Jesús lo libera y ese hombre es transformado y le cambió todo, le cambió su vida.
al punto que la gente que lo conocía, porque la gente, ese endemoniado era el conocido del barrio, era como el loco del barrio, la gente le tenía pánico y miedo, pero de repente la gente lo comienza a ver y lo ve diferente, lo ve distinto, aún en su aspecto. Dice, este hombre estaba como cuerdo, estaba sentado, estaba bien vestido, estaba en su sano juicio. Era impactante ver la transformación, la gente lo conocía. ¿Qué pasó con este hombre? Y este hombre lleno de gratitud por la gracia, por el poder transformador que Dios hizo en su vida, quiso seguir a Jesús, como ocurre con todos nosotros cuando probamos, cuando Jesús nos transformó, cuando probamos la gracia, quiso hacer lo mismo que ocurre con todo aquel que ha probado el amor de Dios, quiso seguirlo, Señor, yo quiero seguir, yo quiero irte contigo, yo quiero seguirte, quiso seguirlo este endemoniado, este ex endemoniado, quiso seguirlo a Jesús, pero Jesús le dijo, anda primero, ahorita hay algo más importante que tú tienes que hacer. Tengo una asignación más importante para ti antes de esta. Es que vaya, anda a tu casa, anda a tu familia y cuenta las maravillas que Dios ha hecho contigo. Yo les pregunto, mis hermanos, cuánto conocimiento bíblico tenía este endemoniado gadareno en este momento? ¿Cuántos versículos se sabía? ¿Cuántas clases de fundamentos había estado? ¿Cuánta Biblia? ¿Cuánto conocimiento tenía? ¿Cuánta preparación? Nada. Recién había sido rescatado. Sin embargo, de parte de Jesús ya tenía una herramienta para poder ir y ganar a muchos para los pies de Jesús. ¿Que era cuál? La herramienta de su testimonio personal. Anda y cuenta. Que toda la gente que te conoce, empezando por tu casa, que sabía cómo vivías antes y la condición en la que estabas, anda y cuenta las maravillas que Dios ha hecho contigo. Y para mí solo bastaba ver a ese hombre entrar a la casa de su familia para que solamente sin necesidad de abrir la boca, solamente ver su vida transformada era suficiente para que la gente caiga impactada por la obra transformadora que este hombre había tenido. Solamente para decir, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo cambiaste? Y que este hombre solamente diga, me encontré con un hombre que se llama Cristo Jesús y me cambió la vida. Eso era suficiente para que toda la gente que lo conociera pueda conocer y entender el poder sobrenatural que había en Cristo y que pueda correr a sus brazos para que haga las mismas cosas con ellos y cosas aún mayores. Testimonio personal, mis hermanos, en tus manos, no importa cuánto tiempo tienes en la iglesia, no importa cuánto tiempo tienes caminando con Dios, no importa cuántas clases has visto, quiero que sepas de parte de Dios algo, tienes una herramienta poderosa en tus manos que es tu testimonio. Ve y cuenta a tu familia, ve y cuenta a tus amigos, ve y cuenta a cada lugar que vas, cuenta las maravillas que Dios ha hecho contigo y te garantizo que esa herramienta va a ser poderosa para ganar a muchos a los pies de Jesús, para que muchos vuelvan a nacer. Hay una forma muy práctica de poder compartir el testimonio, porque hay veces que hasta aún el testimonio quizás no sé cómo compartirlo, se me complica, no sé cómo ordenar las ideas. Aún quiero darte estas herramientas que dentro del pueblo de Dios está hace mucho tiempo y que sirve de forma práctica para poder compartir tu testimonio de forma más ordenada. Y consiste en 3 pasos. Para que te doy una herramienta para que puedas compartir de forma más ordenada tu testimonio. Primer paso, ¿cómo era tu vida antes de encontrarte con Cristo? ¿Cómo era tu vida antes de Jesús? Segundo paso, ¿cómo fue tu encuentro con Jesús? ¿Cómo fue tu encuentro con Cristo? Y el tercer paso, ¿cómo ha sido tu vida a partir de ese encuentro con Cristo Jesús? Esos 3 pasos te van a ayudar a que puedas compartir de forma más ordenada tu testimonio. Hay un ejemplo lindo que por tiempo no lo voy a leer, pero después en casa puedes leerlo en Hechos capítulo 26, cuando habla el ejemplo del testimonio del apóstol Pablo que cuenta y que testifica ante una audiencia y usa estos 3 pasos de una manera muy, muy práctica. Pablo dice estos 3 pasos, ¿cómo era su vida antes? Yo antes, Pablo dice, ustedes me conocen, yo era un fariseo, yo era un perseguidor de los cristianos, yo mataba a los cristianos, yo los perseguía, yo los consideraba que eran gente hereje, que eran mentirosos, ¿se acuerdan de mí? ¿Se acuerdan que yo hacía esto? ¿Se acuerdan que ustedes me daban cartas a mí, que yo iba por ellos, que yo di órdenes para que los maten, yo los encarcelé? ¿No se dan cuenta cómo los perseguía? Ese era yo. El primer paso es eso, el primer paso de tu testimonio es identifícate con la gente, identifícate, cómo era tu vida antes de Cristo, que la gente sepa que en un momento de tu vida tú vivías en la misma condición que ellos, que la gente pueda conectar contigo, porque hay veces que la gente cree que porque eres cristiano estás en otra condición muy diferente a la de ellas. No, cuéntale tu testimonio, cómo era tu vida antes, identifícate, hazle saber, yo también vivía como tú. Yo también estaba como tú, yo también tenía las mismas sensaciones que tú, yo también tenía los mismos temores, las mismas tristezas, los mismos dolores, los mismos sufrimientos, yo también me sentía como tú. Cuéntale, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? En mi casa, ¿cómo era mi vida antes de Cristo? Mi familia se estaba destruyendo, lleno de violencia, el matrimonio de mis padres se destruía. Crecí en mi adolescencia
viendo abuso físico, abuso verbal, violencia de parte de mi papá, muchas cosas que me dolían, ver infidelidad. Me levantaba en las noches y ver a mamá llorando en el baño de dolor, de sufrimiento, me impactaban. Así, esa era mi vida antes de Cristo, esa era mi realidad. Ustedes hoy ven algo, hoy lo que sus ojos pueden ver, hoy ven una familia hermosa y quizás la pueden muchos admirar, pero quiero que sepan que no siempre fue así. No siempre fue así. Lo que hoy ustedes pueden ver es solamente producto, resultado y consecuencia de la gracia y del poder del Dios transformador que un día llegó a nuestras vidas. Pero quiero que sepa que nuestra vida también así, nuestra familia se distraía, se caía en pedazos. Yo ni quería pasar en mi casa, pasaba metido en la casa de mis amigos porque no quería estar en esa ambiente, quería huir de los problemas. Vivía en apariencia, vivía en fiestas, queriendo llenar vacíos, en aparenta felicidades, aparentando ser feliz cuando realmente no lo era, aparentando que todo estaba bien, queriéndome llenar vacíos en tragos, en muchas cosas, aparentando algo, pero cada vez que llegaba a mi casa me topaba con mi realidad, con mi soledad, con los problemas. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Cómo era tu vida? Cuenta cómo era tu vida, identifica, conecta con la gente. El segundo paso es, ¿cómo fue tu encuentro con Cristo? ¿Cómo fue ese encuentro? Cuenta, sé sincero, ¿cómo llegaste? Sé espontáneo. Y Pablo cuenta su testimonio, y en esta parte comienza a contar, ustedes saben que yo era perseguidor de los cristianos, yo los aborrecía. De paso, comienza a decir, de paso, yo estaba yéndome a Damasco a perseguir a esos cristianos, estaba de camino en esa misión. Pero de repente, mientras iba con ellos, y no iba solo, iba con algunos acompañantes que no me dejan mentir, estoy parafraseando, ¿verdad? Venía con ellos, cuando de repente en medio del camino nos topamos con un resplandor muy fuerte, más fuerte que el sol, no podíamos ver, los caballos no pudieron ver, se pararon porque era tan fuerte el resplandor que caímos del caballo, todo. Y de repente mientras caí estaba anonadado por las cosas que estaban pasando, no sabía qué era, sabía que lo que estaba viendo era algo sobrenatural, sabía que era la presencia del ser sobrenatural. De repente escucho una voz que estaba convencida que no era una voz humana, era una voz del ser superior, del ser sobrenatural, era el Dios. Y me hablaba y me llamó por mi nombre, sabía mi nombre. Y comenzó a decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo pensé, cuando me llamó Saulo, Saulo, yo pensé que era el Dios al que yo servía, pensé que era el Dios de los fariseos, pensaba que era el Dios porque yo pensaba que este era el Dios verdadero. Escuché su voz y pensé que me quería decir algo para la misión que venía, cuando de repente escucho una voz que dice, ¿por qué me persigues? Estás persiguiendo al Dios verdadero, te estás dando cabezazos contra la pared, te estás siguiendo, estás persiguiendo al Dios verdadero. Yo soy Jesús a quien tú persigues, yo soy el Dios verdadero, yo soy y esta es la verdad. ¿Cómo fue tu encuentro? Sé genuino. ¿Cómo fue tu encuentro? Cuenta cómo fue tu encuentro en la segunda parte. En mi vida personal, ¿cómo fue nuestro encuentro como familia? Cuando ya estaba todo destruido, cuando no había más esperanza, cuando mi madre en su desconocimiento, en su ignorancia, trató de buscar todas las alternativas posibles, humanas y conocidas, para poder rescatar su familia. Buscó de todo, psicólogo, ayuda, de todo, hasta en su ignorancia, hasta brujería, porque uno no sabe cómo, no conoce, no sabe cómo salvar las cosas, desconoce de todo, pero nada de eso pudo traer la solución que nuestra familia necesitaba hasta que cuando ya no había más esperanza, cuando ya se había determinado a que esto se acabe para siempre y que se destruya la familia, antes de eso mi madre conoce una amiga cristiana, una amiga que le invita a una reunión, que le invita a un grupo, que le invita a una iglesia y que justamente venía a un encuentro y le invita a un encuentro. Y mi madre fue a aquel encuentro, a un encuentro, y en ese encuentro se encuentra con Dios, Dios sana sus heridas, Dios la levanta, Dios la llena de esperanza, Dios la transforma, Dios la levanta. Y dentro de ese encuentro con Dios que tuvo, se agarró una promesa, entendió que Dios, conoció a Dios, y entendió que Dios podía transformar su familia. Se agarró una promesa en la Biblia que decía, cree en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Mi madre se aferró a esa promesa, le entregó todas sus cargas a Dios, le entregó su familia a Dios, creyó, puso su confianza en Dios, creyó que Dios podía hacer un milagro y que Dios podía sanar su hogar y su familia. Y así fue. Mi madre llega el encuentro, llega a la casa y nosotros como todos los hijos podrán entender, no sabíamos nada de estas cosas y la vemos a mi mamá hace mucho tiempo que no la veíamos tan feliz, con un rostro tan
diferente. La habíamos visto por fin, hace mucho tiempo que no la habíamos con un rostro lleno de esperanza, lleno de alegría. Era evidente el cambio, pero me acuerdo tanto que en esa ocasión decimos, mamá, qué lindo verte feliz. Porque la típica, cuando alguien ha probado algo tan especial, cuando alguien ha probado algo tan bueno, algo tan lindo, quieres compartirlo con la gente que más amas. Y eso es lo que mí quiso hacer. Llegó y quiso compartir de las maravillas que había conocido con sus hijos. Y recuerdo que nosotros le habíamos dicho, mamá, sabes que nos ha gusto verte bien, nos ha gusto verte feliz. Hace tiempo que no te veíamos así, pero sabes qué, a nosotros no nos vas a cambiar de religión. Y yo hoy me río de eso, hermanos queridos, porque créanme que era como que yo tenía un membrete aquí, yo pertenezco a esta religión, pero mi vida vivía una total incoherencia. No conocía a Dios, no conocía su palabra, no vivía de acuerdo a eso, solamente decía yo soy esto. Pero ¿saben qué? El cambio de mi madre era tan evidente, era tan notorio, la transformación en su vida era tan evidente, que de repente eso nos comenzó a intrigar a todos y comenzamos realmente a querer saber qué es lo que mi madre había conocido, porque era tan evidente su transformación, el fruto que irradiaba era tan cautivante. Y así fue cuando cada uno comenzamos a querer conocer lo que había conocido, cada uno vivimos un encuentro, Dios hizo una obra sanadora, restauradora, transformadora, salvadora en nuestras vidas, y todos nos aferramos de esa promesa que nuestra casa iba a ser restaurada, que creíamos en el Señor Jesucristo y iba a salvar nuestra casa y que toda nuestra casa le iba a servir. El único que no quería conocer de Dios era en esa ocasión mi padre. Entonces, llegó un momento donde comenzamos juntos a orar y comenzamos a trabajar y a pedir para que Él pueda darse la oportunidad también de conocer a Dios. Y así fue. No les alargo la historia hasta que varias situaciones Dios, porque Dios es fiel, porque Dios no miente, porque sus promesas se cumplen y Dios ya estaba trabajando en el asunto. Y Dios llevó a mi papá, que era tan autosuficiente, tan orgulloso y tantas cosas. Dios lo tuvo que llevar a un lugar a doblar sus rodillas, lo tuvo que llevar al piso. En un momento estaba perdiendo su familia y en un momento estaba perdiendo todas las fincas, todas las haciendas en la cual es nuestro negocio familiar, le estaban embargando por malas decisiones. En un momento lo perdía todo. Y en esa condición Dios lo tiene que llevar para que tome la decisión de doblar sus rodillas, de reconocer que necesitaba la intervención de Dios, y es cuando él decide darse la oportunidad de irse a un encuentro. Entonces, así conocimos a Dios. La pregunta es, ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue tu encuentro? Sé sincero, cada uno tiene una historia. Cuenta tu historia, disfruta tu historia. No quieras imitar la historia. Tu historia es poderosa y tu historia tiene que ser contada porque hay mucha gente que va a conectar con tu historia. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu encuentro? ¿Cómo llegaste? Y sé sincero. Cuenta cómo era. Yo cuando llegué pensé, ¿qué es esto? Me parece raro, gente tan apasionada, gente cantando. Tú eras tan raro, sé sincero, ¿cómo era? Yo también pensé que era así. Yo también me sorprendía esta misma. Conecta con la gente. ¿Cómo fue tu encuentro con Cristo? Y el tercer y último paso es, ¿qué ha sucedido en tu vida desde aquel encuentro con Jesús? ¿Cómo ha sido tu vida desde aquel encuentro? Y Pablo comienza a decir, desde aquel día, desde que me tuve ese encuentro con Jesús en aquel lugar, experimenté un milagro, me quedé ciego por un momento, de repente recobré la vista, vi el poder sobrenatural, y desde aquel día no he parado de anunciar y de compartir el evangelio del Dios verdadero, que nadie me lo contó, nadie me dijo, yo mismo lo vi, y por eso no paro de hablar de este Dios maravilloso, del Dios verdadero, el único Dios que puede transformar, que puede salvar, en el cual hay salvación de la humanidad. Y no paro de predicar de este Dios, aunque me tengan que encarcelar, aunque me maltraten, no paro de hablar, porque esta es la verdad, porque cambió mi vida, porque llenó mi vida, porque no encuentro sentido sin Él, porque Él me ha dado todo lo que tengo. Pablo, me encanta cuando Pablo decía cosas como esa. Antes, para mí muchas cosas eran ganancia, para mí muchas cosas eran importantes, muchas cosas, pero ahora todas las tengo por basura por causa de ganar a Cristo. He conocido, he encontrado en Él todo lo que necesitaba. Él llenó mis vacíos, Él sació mi sed, Él sanó mis heridas, Él me perdonó cuando me merecí ser condenado. Es su gracia, su gran amor me cautivó. Ese es mi Dios y decido seguirle y servirle todos los días de mi vida. Ese fue su vida a partir después de aquel encuentro con Cristo. ¿Cómo fue tu vida después de Cristo? ¿Cómo fue la mía? El testimonio que les acabo de contar. ¿Qué pasó desde aquel momento? Mi padre se va al encuentro. Nosotros con la expectativa, ¿qué va a pasar? Mi padre es un hombre muy violento. No teníamos, créame que no teníamos teníamos un poquito de fe, no teníamos mucha esperanza de que algo tan grande pueda suceder, pero igual abordábamos la esperanza de que Dios podía hacer el milagro en nuestra casa. Y todo con la expectativa, esperando el recibimiento de mi papá. Para que tenga un día, mi papá se va al encuentro, se va con su pistola al encuentro. Mi papá andaba en el mundo de la política, andaba siempre armado, andaba con sus guardaespaldas.
Entonces mi papá aún al encuentro se lleva eso, él cuenta su testimonio, eso ahí, pero allá en el encuentro se encuentra con Jesús de una manera poderosa. En sus momentos de mayor dolor fue y se encontró con Jesús, Jesús transformó su vida, Jesús lo alcanzó, Jesús llenó sus vacíos, puso en él su confianza, Jesús trajo esperanza, trajo consuelo, Jesús lo transformó de una manera poderosa, al punto que botó esa pistola allá en un río que había y Dios hizo una obra porque la Biblia dice que el que mucho se le perdona, mucho ama. Pero nosotros no sabíamos nada de lo que Dios estaba haciendo. Estábamos con la expectativa en la iglesia cómo llegaría y cuando estábamos ahí recibiendo no sabíamos cómo iba a entrar a la iglesia. De repente lo vemos a papá entrar entrar a la iglesia saltando, saltando de alegría, cantando alabanzas que nunca nos hubiésemos imaginado de una manera impresionante. Era algo increíble de pensar, de creer, de imaginar. Pero así es nuestro Dios, que hace las cosas mucho más grandes y mucho más abundantes de lo que uno puede imaginar, soñar o pensar. Mi padre en ese recibimiento comparte su testimonio, le pide perdón a mi mamá por todo el daño que por muchos años le hizo y a partir de ese día la trata a mi mamá como si fuese su primera enamorada. Y a nosotros, aunque ya estábamos un poco adolescentes y aunque había mucho tiempo, aunque había muchas ausencias en casa, porque aunque nunca nos faltó las cosas materiales, pero las más importantes, su presencia siempre fue un faltante en nuestras casas. Y aunque habíamos perdido quizás mucho tiempo y el diablo nos robó mucho tiempo, desde aquel día, mi padre en ese día nos pide perdón a nosotros por todo el tiempo perdido y de aquel día Dios nos ha restaurado y Dios restituyó todo lo que el diablo quiso robar. Y hoy lo más valioso que tenemos, la herencia más grande, es nuestra familia, la relación que tenemos. Es algo tan hermoso como disfrutamos una familia tan unida y eso nos permitió ahora poder nosotros también tener una visión clara de cómo también formar nuestra propia familia. Entonces, ¿cómo fue? De aquel día cambió nuestra vida a un gozo. Hoy lo más lindo que tengo es mi familia. Hoy solamente en los lugares que más quiero estar es con mi familia porque Dios cambió la historia. Dios trajo gozo, Dios trajo esperanza, Dios nos bendijo, Dios nos sacó de las deudas, Dios nos prosperó en todas las áreas, porque Dios es un Dios que te quiere bendecir en todas las áreas de tu vida. Desde aquel día, mis hermanos, han pasado ya más de 15 años, desde aquel día no he parado de ver todos los días, en todas las temporadas, no he parado de ver la bondad y el amor de Dios perseguirme todos los días de mi vida. Y por eso siento tanta gratitud, tanta deuda y no me canso de servirle, porque su salvación era suficiente, pero Él me dio mucho más de lo que yo pude imaginar. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo ha sido tu vida desde aquel día que le entregaste tu vida a Jesús? Y aquí vale mucho marcar los contrastes. Vivía lleno de angustias, pero ahora tengo paz. Vivía lleno de soledad, pero ahora sí me siento lleno. Vivía en tristeza, ahora siento felicidad. Estaba enfermo y Jesús me sanó. Estaba destruido y estaba esclavo, estaba encadenado, estaba esclavo de vicios y Jesús me liberó, me hizo libre. ¿Cómo fue tu historia? Cuenta tu historia y comparte tu testimonio y úsalo para poder impactar a muchos. Y terminamos con esto último. La otra herramienta, la primera herramienta es el testimonio personal y la segunda herramienta que te quiero dejar rápidamente en estos pocos minutos que me quedan, la otra herramienta es esta. Comparte verdades bíblicas, define verdades bíblicas que vas a compartir a otros. Esto es importante, quiero que lo aprendas bien, porque esta es una herramienta poderosa para que pueda ser usado para poder guiar a alguien a los pies de Jesús. Mis hermanos, escúcheme, no tienes que ser teólogo ni estudiar en un seminario, simplemente tener claras ciertas verdades básicas, tenerlas bien claras, verdades básicas, respaldarlas con un versículo y con esas verdades básicas podrás guiar a cualquier persona a los pies de Jesús. Porque no te puedes conformar solamente con tu testimonio. Eso sí ayuda, pero tú tienes que seguir creciendo. Tú tienes que ir por más y tienes que tener herramientas y tienes que estar preparado para usar la palabra de Dios. Tienes que estar preparado para predicar la palabra. Tienes que estar preparado para guiar a alguien a los pies de Jesús a través de la palabra. Entonces aquí te voy a dar estas herramientas básicas, pero que son muy importantes de estas verdades bíblicas. Si te las puedes aprender, te van a ayudar muchísimo a que en cualquier momento tú puedas guiar a alguien, a cualquier persona que tú amas, a los pies de Jesús. Te voy a dar esta herramienta. Lo primero que tienes que hacer, lo primero, antes de definir las verdades bíblicas, el primer paso que tienes que hacer es empieza orando por otros. Es lo primero que tienes que hacer. Yo sé que tú tienes un sinnúmero, quizás tienes una lista de personas que quieres que vengan a los pies de Jesús. Quizás tienes lista, quizás quieres que tus padres lleguen a los pies de Jesús, quizás quieres quizás tus hijos, quizás tu esposo, quizás tu esposa, quizás tu novio, quizás tu novia, quizás tus amigos, quizás, no sé, tus compañeros de trabajo. Tú tienes una lista de personas que quieres que lleguen a los pies de Jesús.
Lo primero que te voy a pedir es que escribas esa lista de esas personas, escríbela y después comienza a orar por ellos. Hermanos, recuerden que esta lucha es una lucha espiritual, que no, que es una lucha espiritual, que estamos luchando en ámbitos espirituales y que las tinieblas van a hacer todo lo posible por no soltarlos, porque las tinieblas los quieren tener cautivos, porque los quieren tener esclavos. Y tú y yo vamos a ser instrumentos de parte de Dios para poder rescatarlos, para poderlos salvarlos, para poderlos ganar. Pero hay que pelear con armas espirituales. Y armas espirituales es la oración. Comienza a orar. La oración es poderosa porque la oración prepara el camino, la oración prepara el terreno. No hables nada, no digas nada, no digas ningún versículo, nada. Lo primero que hagas es comienza a orar, porque la palabra se la compara como una semilla. Antes de que sueltes la semilla, prepara y abona el terreno, abónalo en oración, abona, no dejes de orar. Si es necesario, ayuna. Ayuna, hay cosas que hay que ayunar, hay géneros que solamente con ayuno y oración. Ayuna por personas, ora por personas, usa esas herramientas y vas a comenzar a abonar la tierra, la vas a comenzar a preparar. Prepárala con oración, con ayuno y prepárala también con tu testimonio. Antes de hablar cualquier cosa, que tu testimonio sea el que hable. Antes de abrir tu boca, que tu testimonio sea el que grite, mis hermanos, que esto es clave. Una vez alguien dijo, los hijos de Dios tenemos que predicar todo el tiempo y solo cuando sea necesario abrir nuestra boca. A veces pensamos que predicar es hablar y hablar. No, la mayor prédica y la prédica más impactante es la prédica de tu vida, la que habla tu vida, la que habla tu testimonio. Entonces comienza a predicar con tu vida los cambios que se comiencen a notar en tu vida, en tu casa, que tus padres noten tu cambio, que tus hijos noten tu cambio, que tu esposo note tu cambio, que tu esposa note tu cambio, que note, que sea evidente en tu trato, en todas las cosas. Comienza con tu conducta a ganar el terreno. Entonces, cuando la gente que está cerca comienza a ver un cambio en tu vida, un cambio que es notorio porque te conocen como era antes, comienza a ver un cambio, entonces cuando ven ese cambio te van a comenzar, va a llegar un momento donde te van a preguntar, oye, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué ahora eres así? ¿Cómo pasó esto? Entonces, y solo entonces, será la oportunidad para que comiences a abrir tu boca y hablar las maravillas que Jesús ha hecho contigo. Y entonces vamos a comenzar a estar listos para compartir las verdades bíblicas. Entonces le dirás a aquella persona, déjame, vamos, te invito a tomar un café, te invito a un almuerzo y déjame contarte lo que ha ocurrido en mi vida. Entonces lo invitas a un café y le comienzas a compartir estas verdades bíblicas que te voy a compartir y que te pido que trates de memorizarlas, de aprendértelas, porque si te aprendes estas verdades básicas, estás listo para poder guiar a alguien a los pies de Jesús. La primera verdad bíblica que tienes que enseñarle, la primera verdad en esa conversación, la primera que tienes que establecer es esto. Lo primero que tienes que decirle es esta verdad. Dios tiene un interés por ti. Dios tiene interés por ti. Dios te ama. Dios te ama. Dios tiene planes contigo. Es la primera verdad que tienes que dejar establecido en su corazón. Y ahí hay varias alternativas de varios versículos que tú puedes usar para esa verdad. Yo les recomiendo que en cada verdad bíblica tengan al menos un versículo de respaldo. Tienen la libertad de escoger el que a ustedes más les parezca, el que más les guste. Cada uno puede escoger el suyo. El que yo uso mucho para hablar, para comenzar con esta primera verdad es el de Romanos 5:8. Me gusta ese versículo que dice, el versículo que dice, en esto muestra su amor Dios con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es lo primero que tenemos que establecer en el corazón. Dios te ama a pesar de tu condición. Dios te ama. Hermanos, cuando tú le dices a alguien que Dios te ama, te vas a topar con dos tipos de gentes. Te vas a poder topar con dos tipos de respuestas y tienes que estar preparado para responder las dos. La primera grupo de personas que te puedes topar es con aquellos que cuando escuchan que tú le dices Dios me ama, hay unos que te van a decir, no, a mí no me, ese Dios que tú me hablas, a mí no me ama. No me digas que Dios me ama porque eso no es verdad. ¿Por qué? Porque a ese Dios que tú dices que ama, a mí yo nunca lo he visto en mi vida. Más bien, si es que Dios me amara, no hubiese pasado todas las cosas duras, difíciles, tristes que me ha tocado pasar. No, a mí no me digas que Dios me ama, porque si existiera un Dios que me ama, no hubiese estado conmigo y hubiese evitado todas las cosas que he pasado. Entonces, hay gente que te va a responder así y tienes que estar listo para responderle. Y una de las cosas que me gusta mucho para poder responder a este primer inquietud de la gente, una de las cosas que me gusta usar mucho es para poder derrumbar esos argumentos, que son mentiras, obviamente, del enemigo. La primera forma, una herramienta que me gusta mucho para poder derrumbar esos argumentos es la historia del peluquero. Yo se las he contado, creo, varias veces. Creo que ustedes la han escuchado, pero para aquellos que no la han escuchado, se las comparto rápidamente. Era un jovencito cristiano,
cristianos de verdad, esos que quieren predicar, están cada día, es una oportunidad para predicar a alguien, este jovencito a cualquiera, donde quiera que iba, quería predicar de Dios. Resulta que a este joven le tocaba día de corte de pelo y se fue a su gabinete y dijo, hoy le hablo de Dios a mi peluquero, hoy le predico, hoy me lo gano al peluquero. Estaba el hombre listo, con todo el sermón listo que le iba a hablar al peluquero, llega a la peluquería, se sienta, el peluquero lo sienta, le pone la cortina, le comienza a cortar y cuando comienza a cortarle, este joven le comienza a hablar de Dios al peluquero. Bastó que el peluquero escuche la palabra Dios para decirle, ¿sabes qué, muchacho? Párame tu cantaleta. Háblame de cualquier cosa menos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no quiere que le hable a Dios? Porque para mí ese Dios que me hablas, ese Dios para mí no existe. ¿Por qué dice eso, Señor? ¿Por qué? Porque si existiera ese Dios que tú me dices, hubiese estado cuando yo fui abusado de pequeño. Si ese Dios existiera, mis padres no se hubieran separado. Si ese Dios existiera, no hubiera pobreza en la calle. Si ese Dios existiera, no hubiera injusticia. Si ese Dios existiera, y comenzó a decir un sinnúmero de cosas, de argumentos por los cuales este hombre había considerado en su cabeza, ese Dios para mí no existe porque nunca lo he visto en mi vida. El jovencito se le acabó el sermón, se le acabó los argumentos, no sabía qué responderle, estaba totalmente frustrado, solamente alcanzó a meterse la mano al bolsillo y pagar su corte y se fue de la peluquería totalmente desanimado. Cruza la calle de la peluquería y se topa con un hombre que venía en la calle caminando con un pelo muy largo y con una barba muy larga. Y cuando ve a ese hombre con esas greñas largas, como el Espíritu Santo le habla al corazón, entonces el jovencito regresa corriendo a la peluquería, le toca la puerta al peluquero. Pues, señor peluquero, el peluquero le dice, ¿qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? ¿Se te quedó algo? No, señor peluquero, tengo algo que decirle. Cuéntame, dime. ¿Sabe qué? Yo no creo en los peluqueros. ¿Cómo es que no crees en los peluqueros, muchacho? Yo soy peluquero, te he cortado el pelo, tú has venido acá. ¿Cómo es que no creo? No, para mí los peluqueros no existen. ¿Por qué dices eso, muchacho? Porque si existieran los peluqueros, no hubiera gente como si ve aquel hombre que va cruzando allá la calle con ese pelo tan largo y con esa barba tan larga. No. Si existieran los peluqueros, no hubiera gente así en la calle. El peluquero le dice, para muchacho, lo que pasa es que ese hombre que tú ves allá caminando no se acerca a mi gabinete para que lo atienda. Te garantizo que basta que cruce esta puerta para yo volarle esas greñas y dejarlo bien cortadito el pelo. El jovencito con una sonrisa oreja a oreja le dice, así mismo es Dios. Dios es más real de lo que usted y yo nos imaginamos. El grave problema de la humanidad es que no se acerca a su gabinete para que lo atienda. El grave problema es que la gente y la humanidad ha decidido vivir lejos de Dios, autónomos de Dios, separarse de Dios. Y gran parte de las circunstancias, de las dificultades, de gran clase de los sufrimientos que hoy en día vivimos son precisamente porque el hombre decidió vivir lejos de Dios. Entonces, eso es un argumento muy importante que tenemos que aquellos que consideran esta postura o estos pensamientos del enemigo, porque esto viene del enemigo. A mí me sorprende que el diablo es tan osado que no solamente es quien trae el sufrimiento, quien trae un sufrimiento a la gente, sino que de paso le quiere echar la culpa a Dios del sufrimiento. Por eso tenemos que estar preparados para poder guiar a alguien y decirle, Dios te ama, Dios te ama. Realmente estás en esta condición precisamente por vivir lejos de Dios, pero Dios te ama a pesar de que has vivido lejos de Él. Dios me ha traído aquí, a este lugar, a hablarte. Es Dios quien me ha inquietado para invitarte a comer, a estar contigo, a conversar, porque quiero que sepas que Dios te ama, que Dios tiene planes de bien contigo. Eso es lo primero que hay que dejar tablado y ciego en el corazón. Y el segundo grupo de gente es aquella persona que cuando le dices Dios te ama, te puede decir, no, a mí no me digas que Dios me ama porque yo, si tú me conocieras, si tú supieras lo perverso que soy, lo malvado que soy, no me dirías eso. No, no sabes quién soy, no sabes la maldad que he hecho, no sabes lo sucio que estoy. Quizás podrá amar a otra persona, pues sí, que son buenos. A mí no me ama porque yo soy terrible. Entonces, a esas personas también hay que ir con la Biblia y leerle versículos como el que leímos en Romanos 5:8. Hay que decirle, vean, permíteme leer lo que dice Dios. Por encima de tus pensamientos, mira lo que dice Dios. Y entonces leemos ese versículo. En esto muestra su amor Dios con nosotros. En que siendo aún pecadores, ojo, mira, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que Cristo dio su vida no en nuestra mejor condición, sino cuando estábamos en la peor condición, llenos de pecado, llenos de suciedad. Ahí Cristo vino a morir por nosotros para sacarnos de esa condición. Hay que decirle, no hay pecado tan grande que no pueda cubrirlo la gracia de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hay pecado tan sucio que Dios no, que la sangre de Cristo no lo pueda limpiar. Entonces, la verdad que hay que establecer en el corazón, Dios tiene interés por ti. Una vez que lograste llevar esa verdad en el corazón, vas a la segunda. La segunda verdad es, tienes un grave problema que te separa de Dios. Esta es la segunda verdad. Por más que Dios te ama, Dios está interesado en ti, Dios quiere bendecirte, tienes que entender esto. Hay un problema grave que tienes que entenderlo, un problema que se llama pecado.
Y el pecado que está en todos nosotros, en todos los hombres, nos tiene separados de Dios. Y así separado Dios no te puede bendecir. Un versículo clave que me gusta usar mucho aquí, Romanos 3:23, donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. Entonces es importante que la gente entienda esto. Mira lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecamos, dice todos somos pecadores, todos. Hay mucha gente, cuando tú le hablas de Dios, dice, no, predíquele a Él, porque Él sí necesita, yo no, Él necesita. Hay gente que cree que porque se cree en una, se cree relativamente buena o que hace actos de bondad, cree que no necesita, pero la verdad que dice Dios es que todos somos pecadores, que todos estamos en la misma bolsa, que todos necesitamos ser salvos y que por todos vino Jesús. Entonces es importante que la gente entienda esto. Hay un gran problema, hay una gran enfermedad que se llama pecado y que nos conduce a la muerte y que nos tiene separado de Dios, que nos tiene una condición de sufrimiento, que esto es lo que hace que da una vida de sufrimiento y que te está caminando a la muerte eterna. Entonces, una vez que la gente entiende esta verdad, vas a la tercera verdad, a la penúltima verdad. ¿Ok? Y ahí le dices esto, Dios tomó la iniciativa para salvarnos. Esta es la tercera verdad que tienes que decirle. Yo no he venido solamente a dejarte con un problema, no he venido, mi intención ha sido hablarte para decirte, bueno, este es tu problema y estás en esta condición y bueno, no tienes salida. No, es traerte una salida. Quiero que sepas que hay esperanza y que la esperanza, Dios tomó una alternativa, Dios tomó la iniciativa para poder sacarnos de esta condición. Dios tomó la iniciativa para rescatarnos, para salvarnos. Nos amó tanto a pesar de nosotros que vino para salvarnos de esta condición. Y un versículo muy conocido ahí es Juan 3:16, mis hermanos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios tomó una iniciativa al problema que teníamos, que es el pecado, y se entregó a sí mismo, entregó a su hijo, que no tenía pecado, y él se subió a la cruz, se vistió de pecado por nosotros. Él pagó nuestra condena, él nos compró, él llevó nuestra carga para que tú y yo podamos ser libres, para que nuestro pecado sea perdonado, para que nuestro pecado sea quitado y para que podamos tener nuevamente paz para con Dios y acercarnos nuevamente a Él y disfrutar de los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, una vez que estableces esa verdad y que le haces saber a la gente que el pecado, que el problema tiene solución y la solución está en Cristo, en creer que Cristo es nuestro Salvador, en creer en su sacrificio, en creer en Él, en arrepentir de nuestros pecados y creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento estamos libres estamos libres de todo pecado, libres de toda condena, para poder nuevamente acercarnos a Dios. Y entonces le estableces la última verdad. Una vez que entendió eso, es la última verdad que dice, Jesús es el único y eficaz medio para hallar la salvación y la vida eterna. Esta es la última verdad que tienes que darle en el corazón. Jesús es el único medio eficaz por el cual podemos hallar la salvación, la vida eterna, la vida plena y la vida eterna. Y un versículo clave aquí es Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único, no hay varios caminos, hay un solo camino y se llama Cristo Jesús. Y solamente a través de Él, recibiéndolo a Él en nuestro corazón, es que podemos tener paz para con Dios, podemos ir al Padre. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Solo a través de Él podemos ir al Padre y una vez cerca del Padre, disfrutar de todas las bendiciones, de todos los planes maravillosos que Dios tiene para nuestras vidas y para nuestras generaciones. En ese momento estarás listo para decirle, ¿quieres recibir a Cristo quieres recibir a Cristo como tu Señor y como tu Salvador? ¿Estarás listo para que lo puedas guiar a esa persona a una oración, a que reciba a Jesús y que vuelva a nacer? Y se hizo la oración, al final le lees este versículo en 2 Corintios 5:17, le abres la Biblia y le dice, mira lo que dice la Biblia, lo que has hecho, esto es lo que Dios dice para ti. 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y le comienzas a decir, hoy hay un nuevo comienzo para ti. Hoy comienza una nueva historia. Todas las cosas viejas quedaron atrás. Hoy viene un borrón y cuenta nueva. Todas las cosas son hechas nuevas. Prepárate para vivir y escribir los mejores capítulos de tu vida de la mano de Dios. Y entonces podrás haber guiado a alguien a los pies de Jesús. ¿Ok? Entonces, eso, mis hermanos queridos, ya estamos en el tiempo. Recuerden que yo les hablé de 4 pasos para formar un discípulo. ¿Se acuerdan? Ganar, consolidar, discipular y enviar. En esta clase, realmente el tiempo mayor nos hemos tomado solamente para hablar de ganar, porque es lo más importante. Son las herramientas que queremos darle para que usted pueda ganar a alguien a los pies de Jesús y pueda comenzar a alcanzar sus discípulos. Los siguientes pasos solamente son informativos y muy rápidos. El segundo es consolidar.
los espacios que tenemos en la casa. Una vez que ganamos a alguien, el segundo paso es consolidarlo. En la casa tenemos dos espacios claves para consolidar a un nuevo creyente. El primer espacio son los reinos en casa, grupos de amigos, donde la gente se consolida, donde la gente hace buenos amigos, donde la gente se fortalece en la palabra, donde la gente crece y se consolida la decisión que por Jesús hemos hecho. Y también el otro espacio de consolidación muy importante en nuestra iglesia son los encuentros. Quienes han vivido un encuentro saben lo poderoso que los encuentros son y cómo consolida un tiempo de sanidad, de libertad, de restauración, un tiempo que nos sella a un amor profundo con Dios. Así que aquellos que no han ido a encuentro, no se pierdan cuando haya uno porque es un tiempo muy, muy especial. Pero son los dos espacios que tenemos en la iglesia para consolidar, reinos en casa y los encuentros. El tercer paso es discipular y en la casa también tenemos dos espacios para discipular, para formar, para capacitar al nuevo creyente, ¿ok? Para levantar a los discípulos, para discipularlos, para enseñarlos. Tenemos dos espacios fundamentales. El primer espacio es fundamentos del reino. El primer espacio es fundamentos, ¿ok? Fundamentos, que es donde estamos aquí, es el primer escalón del discipulado. Son 9 lecciones básicas que todo cristiano debe saber. El primer espacio para crecer, que es el que estamos ahora mismo nosotros aquí, y el segundo espacio para discipular a alguien es escuela de embajadores. Que una vez que usted termina fundamentos, usted pasa a escuela de embajadores para que usted se capacite, para que usted tenga todas las herramientas, para que esté listo para comenzar y llevar el evangelio a todos los lugares de esta tierra. Y también tenemos un discipulado por redes. Una vez que usted terminó la escuela bíblica, usted forma parte en su red, en su reino en casa, es parte de una red donde constantemente tiene un líder que va a ser su discipulador y usted recibe constantemente una enseñanza, se fortalece y usted también a su vez fortalece a sus futuros discípulos que está levantando. Esa es la dinámica. Recibo para dar. Recibo de mi líder y yo también doy a mis futuros, a mis discípulos. Entonces, esa es la dinámica para permanecer firme y hacer crecer el reino en nuestra ciudad. Y el último paso es enviar. Tenemos un espacio muy lindo en la iglesia que se llama Retiro Lanzamiento, que es casi es tan hermoso como el encuentro y es un espacio muy lindo donde te damos todas las últimas herramientas y donde es un sello del Espíritu Santo muy lindo para que puedan ser enviados todos los líderes a que vayan a hacer la gran encomienda que Dios nos ha dado de predicar la palabra. ¿Ok? Así que termino con esta frase, hermanos queridos. El reino de Dios se extiende por medio de ti y grande es lo que Dios va a hacer a través de ti. Cree, cree, porque Dios va a hacer cosas grandes a través de tu vida. No se trata de tu capacidad, es Dios quien lo va a hacer a través de ti. Y detrás de ti hay multitudes que van a ir a los pies de Jesús por lo que Dios va a hacer a través de tu vida. ¿Ok? Así que ahí estamos, mis hermanos. Ahí estamos terminando. Ahí voy a terminar la clase de hoy. Estamos con el tiempo. Y solamente, no sé, ¿tenemos la prueba o no? Sí, yo mando el link. Ok, entonces mi hermano, solamente antes de terminar la clase, recuerden que cada clase tenemos una pequeña prueba súper sencilla para solamente corroborar la atención de la clase. Así que está pasado el link, entiendo en el grupo está pasado el link para que por favor podamos meternos y tengamos unos minutitos para que la podamos hacerla. Aunque entiendo que hay mucha gente que igual no está conectado porque no tiene energía, así que igual el link va a quedar ahí para que usted en el transcurso de las horas pueda meterse, pueda contestar, pueda dar su prueba y la pueda dejar cargada para que así tenga el cumplimiento total de la asistencia a esta clase. Ok, creo que la vamos a dar hasta mañana para que tengan el tiempo y la puedan llenar. Así que mis hermanos queridos, sin más, nos vamos a quedar por ahí. Quiero agradecerles, gracias por su tiempo, gracias por quedarse hasta el final, gracias por mantenerse. Espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas, que les haya dado herramientas y que a partir de ahora en Dios los use con poder, donde quiera que vayan, para que ustedes puedan ser de bendición y alcanzar a muchos a los pies de Jesús. ¿Ok? Así que sin más. Para hacer el examen. Sí, ok. Y ya para despedirnos, a aquellas personas que ya han terminado sus 9 clases, van a tener una semana para que puedan repasar todas las clases y nosotros vamos a pasar en el grupo la fecha en la que va a estar el examen final para todos aquellos que terminaron ya el módulo, puedan dar su examen final. Ok, y le vamos a pasar la fecha para que se puedan organizar y estemos preparados. Sin más, mis hermanos queridos, que Dios me los bendiga muchísimo, que tengan una hermosa noche
y que bueno, que el Espíritu Santo los llene y los use con poder para seguir llevando juntos el reino de Dios a cada rincón de nuestra ciudad. Que sigamos levantando discípulos, que la palabra de Dios siga siendo difundida y que entonces nos preparemos para ver el reino de Dios establecido y cubriendo toda nuestra tierra. Un abrazo muy grande, Dios les bendiga. Nos estamos viendo Dios mediante en las distintas actividades de la iglesia. ¿Ok? Gracias por conectarse. Buenas noches con todos. Dios los bendiga mucho. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Dios los bendiga, pastor. Dios los bendiga a todos. Buenas noches, Bendiciones. Bendiciones para todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Dios los bendiga. Gracias por todo. Bendiciones para Gracias, todos. pastor. Chao, chao. Chao. Dios los bendiga.